Entonces, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Entonces, esta historia trabajada, un equipo que buscó jugar igual a igual a un rival superior en cuanto a lo que es así como la fecha anterior, ante Cerro Porteño. ¿Por dónde pasa la victoria? Lo que significa tomar nuevamente. Hola Pablo, ¿cómo andas? Muy buenas noches, buenas noches para todos. Creo que esta victoria es la que nosotros siempre necesitábamos como club, ganarle a uno de los dos grandes. Como dije ya la semana pasada, era muy importante que para el equipo, sobre todo sumar los puntos necesarios, ya nos quedan pocos puntos para sumar y salvarnos primero del primer objetivo, pero nos va a ayudar bastante para los puntos restantes para lo que es entrar en una copa. Hoy metimos un poco de presión en lo que nos siguen. Faltan muy pocas fechas y esto nos va a llevar a buen camino. Es como hablamos en el vestuario. A pesar de haber ganado, mañana tenemos que volver a trabajar a la mañana y sobre todo mentalizarnos que este club no solamente va a ganar uno o dos partidos a los grandes por torneo, tenemos que tratar de lograr que tenemos la mayor cantidad de puntos contra este equipo importante y sobre todo con la jerarquía que tiene el plantel. En referencia a lo que son nuestros jugadores, pero hay veces que el grupo, el equipo logra mejor resultado que otras personas. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Vidal? Hoy se vio un Recoleta que nunca se apuró, nunca se atoró, incluso antes del gol, después del gol jugó con mayor comodidad, incluso pudo ampliar el marcador. Ahora, en otro orden de cosas, en otros partidos donde no aparece Cerro, no aparece Olimpia, un rival de menor cuantía, merma esa producción. ¿A quién se puede atribuir eso, profe? Y es un condicionante que realmente a veces los jugadores se la toman jugar con Olimpia, Cerro, que de todo el país a veces, y sabes que tienen que romperla para buscar una transferencia o tener un mejor bienestar económico. Y sucede, va a suceder siempre, pero hasta ahora no encontré un equipo a excepción de aquel cliente del primer tiempo que no había superado mucho el juego. Hoy sí propusimos mucho nosotros el juego, estuve viendo la estadística que me están tratando los otros profes, que nosotros tuvimos posesión de la pelota. Hicimos algunos cambios dentro del equipo y sobre todo muy feliz por el debut de Juan Falcón, que es un chico de la casa, que viene del interior, y se la creyó y hizo para mí un correctísimo partido. ¿Qué tal, profesor? Por aquí, Juan Dele para Deportes 1, de Radio 1. La jugada del primer tiempo, que reclamaron bastante, la del penal, posible penal, la verdad es, ¿cómo lo vio en su posición y cómo vio el arbitraje por sobre todo? A mí el arbitraje es correcto. Tiene la ayuda del VAR para corregir de repente alguna situación en la cual en esta jugada puntual, yo no sé por qué un jugador no se puede llegar a tirar teniendo la izquierda ahí de frente. O sea, él tenía la posición ganada, la pelota, todo tenía. Para nosotros sí hubo una, no pudimos ver todavía, yo no le he visto si fue así o no. Pero sí es una jugada bastante complicada porque de protestar una jugada manifiesta de gol nuestra casi nos hacen el gol. Entonces, si no cobraron por algo, seguramente lo hago. No lo vi así, le reclamé al cuarto también y me dijo que se la estaba revisando. O sea, que para mí no es algo que la usa porque nunca se puede mirar. Sí, creo que esto con el tema de los árbitros, por algo Mario viene a dirigir, por algo están a veces llevando en los partidos con equipos grandes porque se puede complicar los partidos. A mí tuvo muy buena actuación. Y Jorge, buenas noches para Fútbol Alorando Radio Monumental. Hoy decidiste iniciar el partido y jugar en varios minutos sin el típico 9 de referencia. ¿Qué te dio esa dupla o el trío de Brian Ferreira? ¿Cómo viste, cómo evaluás lo que se observó en cancha con esta predisposición? Realmente la idea esta de jugar con dos delanteros rápidos ya lo teníamos en un momento con el Cerro Porteño. Pero ¿qué pasaba? Con el Cerro teníamos un pequeño problema a la hora de la pelota parada. Y era muy importante la participación del Luca en esa situación del juego. Hoy sí pusimos lo de rápido, vimos buenas conexiones, lo trabajamos la semana, esta situación, y más sobre todo con Juan Villarino da prácticamente una función muy buena el sur, pero Juan es un poco más atrevido, es pícaro, y queríamos dañarle de esa manera a Olimpia en momentos del juego
salió correcto, en otros momentos no, pero es una posición y una situación que podemos llegar a utilizar en otros encuentros que sabemos que estos chicos están capacitados para lograr. Buenas noches, profe Gustavo. Muy bien, señores, aquí estamos esperando por Trinidense General Caballero, los equipos al campo de juego. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Recordando que estaba brindando la conferencia de prensa Jorge González, entrenador del conjunto de Recoleta que le ganó a Olimpia en Itagua 1-0. Trinidense con Matías Dufour en el arco, Axel Cañete, Maximiliano Centurión, Juan Vera y Sergio Mendoza. Mitad de terreno Tomás Rayer, Gustavo Viera, Luis de la Cruz y Pedro Zarza. Arriba Alex Álvarez junto a Fernando Romero. La visita general Caballero con Tales en el arco, Alexis Rodas, Juan Franco, Jorge González y Gabriel Molinas, Teodoro Arce, Silvio Torales, Gaspar Vega y Stephen Díaz. Arriba Jorge Armoa junto a Clementino González. Dirige Derlis Benítez, asistido por Eduardo Cardoso y Diego Silva. Señores, esperando un buen partido, se nos viene Trinidense General Caballero. Descuentos reales en Catedral hasta 50% a través del 627-7000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Se nos viene Trinidense General Caballero. En lo previo, el comentario de Jorge Liño Sosanú, una presentación de Quitadol para acá, olor en Quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Decíamos la necesidad de puntuar tanto para Trinidense como también para General Caballero. Desde el lado del acumulado para meterse a una Copa Internacional, ¿por qué no? Hasta puede ser una Libertadores, dependiendo de quién sea el equipo que se meta en la zona de la instancia decisiva allí en Copa Paraguay. A Olimpia también le interesa este partido. Si bien tuvo el tropezón ahora, se le puede ir escapando un poquito en ese cálculo, en ese mano a mano de equipos que están peleando para el ingreso a una posible Copa Libertadores. Si bien es mínima la chance que tiene Olimpia, deberá primero superar a Trinidense y a partir de allí mirar qué pasa en Copa Paraguay. Por eso es fundamental esto para Trinidense, lo que se vendrá. Y del lado de General Caballero, para permanecer en la categoría, lograr los 3 puntos y a partir de allí ver qué pasa con Luqueño, qué pasa con Ameliano en esa lucha que tiene para ir descontando puntos para permanecer en la categoría. El cuadro rojo, que sí, desde la llegada de Ovelar ha mejorado bastante, metió victorias, es cierto, alguna derrota también por el camino, pero se vio una mejoría importante en varios de los juegos del conjunto rojo. Hoy nuevamente Trinidense con Dufour, que se ganó el arquero uruguayo el puesto allí en el arco del conjunto local. Cañete, Axel Cañete por derecha, Maximiliano Centurión, Juan Vera, la presencia de Mendoza sobre el perfil izquierdo, Tomás Rayer sobre el sector derecho, Gustavo Viera, Luis de la Cruz, Pedro Zarza sobre el perfil izquierdo, Alex Álvarez y la presencia de Fernando Romero como el delantero titular hoy en el equipo de Trinidad. Del lado de General Caballero, nuevamente Tales Batosky en el arco, Rodas González en la zona defensiva allí con Molinas, más adelantado Arce, Juan Franco en principio también jugando en la zona defensiva, Torales Vega, Stephen Díaz, Jorge Armoa y Clementino González. Así va el equipo de General Caballero. Derlis Benítez, el árbitro del juego. Decíamos, de los últimos 3 partidos viene de una serie de empates. Trinidense buscará salir de esa racha. Había igualado también en la última General Caballero. Todo listo, todo presto en el Martín Torres en Trinidad. Esto está por comenzar. Señores, vamos a ver, Romero lo hace ahora. Comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando a Franco, mitad de terreno. Se viene la salida del conjunto visitante que hoy juega con camiseta blanca. El balón para Fernando Romero que va recuperando, tocando para Viera. Se viene Trinidense, pelota para Álvarez. Corre, pica, Sergio Mendoza recibe 3/4 de terreno. Quiso colocar el centro, se lo impide Rodas. Va a insistir Trinidense. Si sos asalariado independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota le va quedando a Juan Vera. Levanta el balón en campo rival. Corta como puede en el fondo Jorge González. Va a insistir el conjunto local. Se va metiendo Zarza. Avanza Zarza. Pisó Lara. Puede estar el primero. Centro al área. De cabeza termina despejando Molinas. Insiste la presión alta de Mendoza. Pone la pelota cerca del área para De la Cruz. Otra vez para Mendoza. Que bien golpea con el pecho. Va a colocar el centro. Lo hace ahora. Pelota al área. Desactiva Rodas de cabeza y va saliendo General Caballero. El gran pollo para familias numerosas
Rosas económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Rosada App, con la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tiene la pelota sobre la banda derecha, cargando Cañete para el conjunto de Trinidense. Se muestra Rayer, quiere recibir la pelota cerca del área. Propone el conjunto local que quiere el primero, balón al área, golpea de cabeza sacando Jorge González. Torales se la marca. La pelota le va quedando a Álvarez. Atención, quiere girar Álvarez. Va a colocar el centro, bloquea y saca Torales para la visita. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. El bar chequeando y confirmado el jingle Nisei es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia, ritmo que se te pega. Nisei, especialistas en tecnología. Franco Mita Veterrino, recuperando Gustavo Vieira para el equipo de Trinidense. La pelota le va quedando a Sergio Mendoza. En su campo recibe bien, descargando la pelota para Zarza. Va Zarza, el volante ofensivo del equipo local. Otra vez tiene la pelota Mendoza por bajo, para atrás, se queda con el esférico Centurión. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para cada Loren. Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellal 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Se mete Mendoza, Sierra Vega, que hoy aparece como zaguero central, acompañando allí en el fondo a Jorge González. Piden córner, 2 de Trinidense, que dice el árbitro que es tiro de portería para General Caballero. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Por tiene etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Acaricia, con el Acaricia 2 litros, disfruta tu jugo favorito. Yavira Acaricia. Recordando, señores, que en el inicio de esta fecha 16 en Itagua acaba de ganar Recoleta superando a Olimpia 1-0. Viernes de B-Power, 20% de descuento en estaciones Shell, pagando con tarjetas de débito Itaú. Descubrí más en shell.com.py. Camiones Picajo, JM0 Bustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomar Automotores, JMC Paraguay. Zacatales, la pelota viene arriba, toma vuelo con destino Clementino González. Salta más alto de la cruz y golpea de cabeza, aunque Torales va recuperando. Imprime velocidad descargando para Arce, que apareció hoy sobre el costado izquierdo como capitán. Va Teodoro Arce para el equipo de General Caballero. Coloca centro, pelota al área, vino el poste. La pelota pega en el poste, lo sorprende a Dufour y no pudo empujar la Clementina. Termina sacando Veira, pelota al fondo, tiro de esquina para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y el diferente, Teo Arce ganando sobre el perfil izquierdo del centro. No hubo uno de Trinidense que pudo sacar esa pelota. Pica en las narices del arquero Dufour, pega en el poste y cerca estuvo por ahí Clementino también, algo atento para terminar por buscar empujar esa pelota. Después sí, una reacción de Centurión, del granote defensor de Trinidense, puntín al fuera a un costado, casi sorprende en el comienzo la visita. Vendrá el córner, en realidad pase corto sobre la presencia de Stephen Díaz, se va recuperando ahora Arce, propone el equipo visitante, logra puntear la pelota Zarza, de vuelta tiro de esquina, mismo carril, lado derecho para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar de vuelta el 10, Arce para el equipo visitante. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Info serrana.to.py. Con recuperar el activato energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADIUN, evolucionamos juntos. Va al centro, balón arriba, le pega mal con la pierna derecha Armoa, que hoy arranca como titular. Hablamos de Jorge Armoa, el disparo lejos afuera. Señores, tiro de portería que favorece al equipo local. Disfruta el Lactolante, disfruta el yogur favorito de todos. El Lactolante Top of Mind por 11 años consecutivos. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Están empatando Trinidense, General Caballero en el Martín Torres 0-0. Y su seguro Chaco. Mañana en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo frente a Cerro Portillo en Villa Elisa, Tembetar y Libertad. Mes aniversario de la Caja Mutual y ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000 créditos desde 5 millones o solicitando tu tarjeta de crédito. Info 218-4000, Caja Mutual. Ven y divertite en Casinos Los del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Involuntario el choque allí de Vega, que hoy juega como zaguero central contra Rayer. Sentido Rayer en el piso. El árbitro dice que hubo falta. Señores, tiro libre en ataque sobre la zona derecha. Tiro libre para Trinidense. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. En el fútbol argentino están empatando 1-1 Newell's y Tigre. En Newell's arrancó como titular Carlos González. Ingresaron en la segunda etapa Josué Colmán y Saúl Salcedo. Mientras que en el equipo de Tigre está en el banco de suplentes Alfio Oviedo. Como dato también, en el equipo de Tigre el que marcó el tanto fue Ignacio Russo. El hijo de Miguel Ángel Russo se lo dedicó a su padre entre lágrimas. La pelota de Arce contragolpea General Caballero, gol en camino, vino, no pudo Clementino.
No pudo cerrar el 9 de General Caballero, que los dos ya tuvo chances clarísimas. La visita, niño. Sí, está mejor la visita del equipo de General. Inclusive algunos están llegando recién ahora, como sé que están merendándose el partido. Están llegando un poquito tarde en los primeros minutos. Casi ya se perdieron estas dos chances importantes de la visita. Está encendido, está metido el cuadro de General Caballero, que ya tuvo dos en el inicio nada más. Y hablando de metido, el que está dormidito es Trinense. El partido continúa 0-0. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, ketchup de casa. Probad de casa y sentite en casa. La salida del equipo de General Caballero por intermedio de Vega. Le marca el pase sobre el costado derecho a Stephen Díaz, aunque se coloca también sobre el sector izquierdo. Armoa pidiendo la pelota. Se viene con todo General Caballero, que busca el primero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador. Para que valorar en Quitadores de Lasca nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibetelme 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Propone el equipo visitante. Se va metiendo Clementino. Salida finalmente para Trinense. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito, Yavira Caricia. Y ahora de a poquito comienza a buscar tener la tenencia de la pelota trinense después de ese buen comienzo de General, que presiona, que busca. Ahora sí, comienza a salir. Vamos a ver lo que puede llegar a proponer Trinidense, que en lo previo es el favorito, teniendo en cuenta que juega en su casa, en su terreno, el equipo local. Iba con Romero, atención, se aproxima dentro del área, apunta Romero, saca Vega como puede para el equipo visitante, va recuperando Centurión para Trinense. En Supli celebramos 70 años siendo tu líder de confianza, repuesto, variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Clementino González desplaza la pelota en campo rival sobre la zona derecha, quiere ganar a fondo de cancha, corta oportunamente Centurión, la pelota se pierde cerca del banderín, lateral para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El domingo en Villeta, en la Fortaleza del Piquiciría Meliano Guaraní, el cierre en Barrio Obrero Nacional Luqueño. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate de las transferencias a las difíciles. Empieza a vender con Mango, descárgala. Sube sobre la banda derecha para colocar el centro Alexis Rodas. Ataca con todo el equipo visitante, que de los dos, reiteramos, ya tuvo dos chances clarísimas para abrir el marcador. Rodas tiene la pelota, levanta la cabeza, aplica el freno. Va a colocar el centro, se muestra Clementino dentro del área. Pelota para el 9, deja correr para Arce. El 10 recibe dentro del área, la pelota le queda, Armoa, punta Torales. Lejos el disparo del volante ofensivo de General Caballero. Habrá tiro de portería para Trinense. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVC laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. En Osaka empataron en partido amistoso Japón-Paraguay 2-2. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Comecipar cumple 53 años y por cada crédito de 10 millones. Participa por el sorteo de 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones comecipar.co.py. Cañete con la pelota sobre la zona derecha, pica lateral derecho del equipo local. Buena descarga para el 10 para Álvarez, desplaza bien dentro del área. Apunta, puede estar el primero para Trinense, balón arriba, amplio pasado. Corre de la Cruz sobre el costado izquierdo, alcanza. Va a colocar el centro, prefería el pase corto allí para Mendoza, aunque Mendoza va a retroceder todo con Viera. Este más para atrás con Centurión. Sigue presionando Trinense. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros acto indica corre. Que siguen empatando Trinense, General Caballero 0-0. Eso seguro Chaco. Responde Clementino González de contragolpe para la visita al centro. Impacta en Cañete, tiro de esquina. Es para General Caballero. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Que va a pegar Arce sobre costado izquierdo. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana con hierbas al ajo picante tradicional. O pizza calidad desde su origen. Arce y el córner sobre el sector izquierdo, arco de la tribuna norte, apunta al 10 visitante, pelota que toma vuelo con destino a Clementino. Saca de cabeza como puede Juan Vira. Va recuperando la pelota Alexander Franco, mitad de campo para la visita. Levanta para Jorge González, Clementino apunta al disparo.
a las manos del arquero. Se queda con la pelota Dufour. Informa personal, elegí la corrección total personal Flow. Amistoso internacional de la jornada. Chile se está enfrentando a la selección de Perú. Están empatando 0-0 en 10 minutos de la primera etapa. Muy bien, saca Cañete para Trinidense. Amaro B6 se lujo elegir la fuerza desde $49.900, cuota $690. Hace tu test drive todo terreno en 10 redes @Volkswagen Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. La pelota en poder de De la Cruz. Comanda el ataque del equipo local jugando para Viera por el medio. Viera en campo rival, aunque va retrocediendo ahora con Centurión. Tiene la pelota Centurión. No hay presión alta de General Caballero. Lo espera Trinidense en su terreno. El balón de Vera. Salida para el equipo local. Hasta aquí el juego, niño. Está mejor General Caballero, el que presiona, el que busca la visita. Está mucho más activo del medio para arriba, principalmente con Teodoro Arce, que está bastante movedizo en la zona ofensiva de General. Le cuesta la tenencia de la pelota y la creación al equipo local de Trinidense. El partido continuo 0-0. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Moto Buller en Bristol, cuota 259.000 por tu compra. Participas de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Camino al gol, atención para General Caballero. Está Rodas dentro del área, el disparo y cruza, viene la marca. Termina sacando Juan Vera. Se animó lateral derecho de General Caballero. Vuelve a salvarse Trinidense. De los dos sigue siendo mejor la visita que quiere el primero con Rodas. Va picando sobre la zona derecha. Bloquea bien Zarza. Recupera Rodas. Finalmente pelota para Trinidense en su terreno. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes BY. En Rumbos estamos para cuidarte, hacer tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A.D. seguro, protegiendo tu futuro siempre. El martes vuelve a presentarse la selección paraguaya en territorio asiático, esta vez en Seúl, para jugar frente a Corea del Sur. El partido arranca a las 8 de la mañana. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos del primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Nuevo auto, nuevas metas con Banco. Préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco, crece desde la raíz. Buscando meterse sobre la zona derecha, Cañete carga el equipo local. Avanzó Trinidense, pelota al área. No puede Rayer. El que sí alcanza es Jorge González para desactivar la ofensiva local. Recuperando Juan Beira para el conjunto de Trinidense. Baja la pelota sobre línea central. Aparece Viera con el esférico. Descarga sobre el lado izquierdo. Pica Mendoza buscándolo a Zarza. Va por el primero Trinidense. En el ahorroso supermayorista vivió un Halloween de miedo, disfraces, inflables, dulces y decoraciones. Visítanos en San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y Capiatá Ruta 2. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados. Válido para los 720 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Un detalle no menor es del lado de Trinidense. Hoy banco. No hay titularidad para Camacho. Un jugador siempre diferente, pero hoy decidió Arroba que esté en el banco. Hoy opta por Álvarez y Romero en ataque. Rayer Zarza a sus extremos. Al banco Camacho. En estos primeros minutos se siente falta un jugador diferente en la formación de Trinidense, porque no aparecen Rayer Zarza, Álvarez, para comenzar a gestar acciones de cara al delantero que es Romero. El partido continúa 0-0. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros Matambrito, la línea Gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad, alenta la selección. En Mileta, zona residencial, salida de rutas importantes, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Atención que sube Cañete, coloca centro, va Trinidense, pelota al área, vino Romero fuera. Romero solo afuera, cabezazo allí en el área chica. Estaba solo el centro delantero local, el testazo por encima del arco, niño. Parecía que se perdía el fondo esa pelota de Cañete, pero igual logró bajar bien su compañero. Cuando el balón allí de Cañete iba hasta la última línea, apareció en el momento preciso y oportuno para bajar Neymar Álvarez esa pelota. Y debajo del arco, al borde casi del área chica, solitaria presencia de cabeza sobre el travesaño. La primera llegada importante trinidense, se lo perdió Romero. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio que le está tirito exacto, indica Jorge. Trinidense, General Caballero, empatan 0-0. Eso seguro Chaco. Se viene de contra Álvarez, pica al 10 de Trinidense, se mete sobre la zona derecha al mano a mano con Jorge González, gana Álvarez pero está muy solo, levanta ahora Fernando Romero, frena con el pecho, apunta, tira por encima del arco de Tales, volvió a llegar a quebrantar la zona defensiva, allí Romero Diño. En esta buena jugada otra vez por derecha, el centro, control, era Álvarez, Neymar Álvarez el que le cedió el pase, control de Romero. Gira, saca el derechazo que se fue elevando sobre el travesaño. Una buena llegada otra vez para Trinidense. El anterior, Romero, de cabeza al área chica. Ahora este derechazo
cerca, el Triquitrón, así se lo conocen en el barrio el equipo de Trinidad, cerca del primero. El partido sigue 0-0. Comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento con todos los medios de pago, pasa por Chacomer, como tal, mejor en todos los caminos. Mil empeños, venta reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casio, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En instantes Darío Colmán nos va a contar cómo está la primera B, por ejemplo, cómo está el 12 de octubre, qué día juega el equipo itagüeño, que también está metido en cuarto de final de la Copa Paraguay. Sí, niño. El amigo Damián es hincha de 12 de octubre en la zona de Cañadita. Hoy ganó 12. Ganó, ¿verdad, mi querido? Va a decir Sí, Darío. señor. Ganó 3-0 hoy el equipo del 12 de octubre a Colegiales. Tiene 54 entonces, ¿eh? Llega a 54 y por ahora está puntero. Tiene 54, 53 tiene 24 de septiembre. 53 también tiene Olimpiadita, que hoy también ganó su partido 2-0 ante Fulgencio Yegros. 52 tienen 3 de noviembre y Benjamín Aceval. 51 tiene Martín Ledesma. 6 equipos. Los separan 3 puntos nada más entre el primero y el sexto, buscando el ascenso a la intermedia. Recordando que de estos candidatos, justamente mañana juega Martín Ledesma de visitante ante el Empeño, que mañana a las 16, 3 de noviembre se enfrenta a 24 de septiembre en duelo directo, que el domingo Benjamín Aceval se mida por Colombia a las 10 de la mañana. Los protagonistas de las primeras posiciones en la primera vez. Muy bien, tiro de esquina para el equipo local. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar de la Cruz sobre el carril izquierdo, tiro de esquina que favorece el equipo de Trinidad. El partido 0-0. Atención a orden del juez. Va de la Cruz, busca la cabeza de Centurión, de Vera, de Rayer. También está dentro del área. Romero, pelota arriba. Vino el cabezazo de Centurión. Cerca, niño. Cerca del poste izquierdo de Tale. Y esta vez la tercera no fue la vencida, porque la anterior, las dos llegadas de Romero, el derechazo, el tiro ahí de cabeza. Y hablando de tiro, este tiro de esquina con mucha rosca. Primero Álvarez, también acompañaba por allí Mendoza. Cerca, Trinidense. Ahora sí, después de un comienzo algo flojo, estaba mejor el General Caballero. Ya van 3 al hilo en cuanto a situaciones, chances. Estuvo cerca Trinidense, pero no logra concretar. El juego sigue 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que hablar Quitador estilaje, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Ciudadana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. De la Cruz por el medio, descargando la pelota para Mendoza. Mendoza la salida para el equipo local. Pone el balón sobre el carril izquierdo para Gustavo Viera. Arremete y corta Silvio Torales. La pelota a un costado lateral sobre el lado izquierdo en su campo para Trinense. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con unos caricios litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Cruzamiento de terreno y se anima Juan Vera, zaguero central del equipo de Trinense. La pelota para Rayer. Encaró y escapó de la marca de Arce. Aunque va recuperando el 10 de la visita. Descargando para Vega. Vega juega para Gabriel Molinas. Molinas otra vez para el 10 Teodoro Sebastián Arce. La pelota para atrás con Jorge González. Va saliendo el equipo de General Caballero. En el Sol Seguro solicita tu policía seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Indefectiblemente lo que ocurre en la primera vez, que creo que faltan todavía unas 5 o 6 fechas, nos va a contar Darío enseguida. Pero gran campaña del 12 de octubre, viene remándola de muy atrás para alcanzar hasta aquí la punta del campeonato. Va saliendo General Caballero. No puede faltar en el equipo el auténtico original Chorqueso Shorty. Los choris de Viena, la morcilla y la botifarra. Encontrarlos en los salones Shortixer. En San Justo, los perfiles, ángulos, planchelas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Venta 093-309-813. Apunta, atención, Zarza, carga, Trinense, pelota al área. Más lejos afuera. Señores, habrá tiro de portería para General Caballero. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litros alto en Villacor. Que siguen empatando en el Martín Torres. Trinense, General Caballero 0-0. Eso seguro Chaco. Recoleta, Anita Wale ganó 1-0 Olimpia. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. A la primera vez le quedan todavía 6 fechas. Estamos en la fecha número 28, recordando que va hasta la fecha número 34.
Señores, pelota para el equipo veterinivense que busca el primero. Va Mendoza, coloca centro, balón al área. Intenta Zarza, no alcanza. El rebote para Viera, aunque va cortando Arce, mitad de campo. La pelota de Toral, le busca la salida Armoa para General Caballero. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidores, déjalos como nuevos. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. De la primera vez sube uno directo a la intermedia, Darío. Sí, señor. Uno sube directo y el otro juega a la promoción. El subcampeón con el campeón del Nacional B que se está jugando. Así mismo. El torneo de la UFI. La salida de Rodas para General Caballero. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Electroban cumple 18 años, algo grande se está preparando y vos podés ser parte. Electroban 18 años contigo, esta vez vamos más lejos que nunca. Recibe Armoa sobre la banda derecha para el equipo que hoy tiene la camiseta blanca. Hablamos de General Caballero, tocando para Silvio Torales. Torales con el balón. Va Silvio, mitad de terreno, pateo adversario, otra vez con Armoa, mete la diagonal. Cortando bien Gustavo Viera para jugar con Rayer. Pase corto sobre el costado izquierdo, aparece Zarza con la pelota. Alta presión de Torales, no logra recuperar. Tiene la pelota de la Cruz por el medio para Tridense. Turipas Max, mejora la respuesta del motor y lo controlas desde tu celular. Conseguilo en Erimar. Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 0174-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. La pelota de Silvio Torales, retrocediendo todo con el arquero Tales. Levanta Tales, balonazo largo, tiene destino mitad de terreno de Armoa. Bajando de cabeza ahora sobre Torales, Torales para Vega. Pica bien Arce sobre el costado izquierdo, la pelota de Stephen Díaz. Atención que va el equipo visitante. Va General Caballero, pelota para Molinas, ganó fuera de cancha. Centro al área, saca Dufour. Se molesta allí con su compañero Vera. Termina sacando la pelota desde el fondo Viera para Trinidense. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. Inscrito en uno de los programas de la Americana Posgrado. Asterisco 8263 o al 01844444037. Unite a la generación Master Patina Americana. Saludos, está del otro lado Blas Antonio Serafini. Envió ya su mensajito correspondiente, así que para Blas Antonio, abrazo a la distancia, reporte de sintonía. Está cargando, atención, Rayer pisa al área, cierra bien en el fondo, despeja Vega para General Caballero. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel, resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Sexta edición de los imbatibles en supermercados Stock, selección de productos de primera necesidad, con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Señores, el partido continúa 0-0, pisamos 23 de la primera etapa. A todo ponele Bistón y líquido para radiador verde o rojo, pedidos al 0183-119-720. Bistonic, tecnología en lubricación. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas solo ya pensando en las necesidades de nuestro mercado. El equipo hacia el por de los paraguayos. Levantando la pelota Alexis Rodas para el conjunto de General Caballero. Cortando Fernando Romero. ¿Qué hace Romero allí en su campo? Levanta la pelota para Álvarez. Gol en camino de Tridense. Álvarez solo vino. Va a rematar, perdió tiempo el disparo. Qué mal le pegó. Qué mala culminación del 10. Gran asistencia de Romero Álvarez. Tenía solo el gol. Qué mal terminó la acción el 10 de Tridense, niño. Era buena la pelota filtrada a espaldas de los defensores de General Caballero. Logra el control, pero después se repone a tiempo la defensa que fue bloqueándolo allí entre Vega. El propio González no logró acomodarse bien. Álvarez, Alex Neymar, apodado allí. Álvarez de puntín, lejos afuera. Era buena la chance, pero como que quería asegurar sacando el disparo fuerte de punta. Tan de punta que se fue lejos y afuera. Señores, tiro de portería para General Caballero. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Ya que mencionaban el Campeonato Nacional B, también recordar que ya hay 3 clasificados de los 8 que van a disputar la siguiente ronda. En el grupo 1, ambos esteños, R3 Corrales y el 3 de febrero. Y en el grupo 2 ya clasificado el equipo de Salto del Guairá. Sí, señor, allí hay lucha todavía. Está uno de ellos obetense. También el propio Nacional de Salto del Guairá, que busca también un lugar entre los 8 mejores. El campeón busca meterse a la división intermedia. El partido entre Tridense y General Caballero sigue 0-0. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 018-319-720. Bistón, tecnología en lubricación. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. El equipo fácil por de los paraguayos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica. Trinidense General Caballero empatan 0-0. Eso seguro Chaco. Le pega la pelota sobre la banda derecha, punta, señores, para entrarle al esférico de la Cruz. Tiro de esquina para el equipo local. Va de la Cruz, coloca centro, pelota arriba. Tales.
Tales se queda con la pelota que solo estaba del otro lado para empujar a Álvarez. Se queda Tales con el esférico. Otra situación clarísima para Trinidense, niño. Sí, y sacamos una falta. Creo que pasó algo finalmente allí dentro del área. La acción rápida, el tiro de esquina y solito. Allí frente al arco, cuando tenía que empujar esa pelota, Romero le termina sorprendiendo. Y empuja con el pecho, porque no pudo controlar o empujar de otra manera allí. Fácil para Tales, y sí, cuando estaba saliendo Batowski, ya terminaron cometiendo falta porque buscó una contra después el arquero de General. Pero qué chance tuvo aquí Trinidense. Desviaron en el primer poste esa pelota de cabeza. Solito después Romero, como que le sorprende ese balón, no pudo controlar de pecho y a las manos de Batowski. El juego continúa 0-0. En Concasa empecé tu historia con soporte duradera, acá ladrillos de Jaurama, cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Vuelve la feria de verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. La pelota le va quedando en la salida. Armoa para el equipo de General Caballero. Tiene el control de la pelota Alexander Franco, mitad de terreno, jugando para Silvio Torales. Piensa Torales dónde va a colocar la pelota. Tiene que retroceder porque no tiene muchas opciones en ataque. El balón le va quedando en la salida, Vega. Descuentos reales en Catedral hasta 50% a través del 627-7000. 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Termocalentadores Peiza, gracias a su alta potencia, garantiza agua caliente sin interrupciones. Versiones de 80 y 50 litros. Peiza, una empresa del grupo FB. Falta, señores, en mitad de terreno. La falta sobre Arce. Infracción de Zarza. Tiro libre que favorece a General Caballero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valoren Quitadol de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Atención con este tiro libre. Puede estar el primero de la visita. Bar se coloca asiento para González. ¡Qué cerca pasó! ¡Qué cerca del poste izquierdo! En realidad, el testazo de Clementino impacta en Centurión. Tiro de esquina para General Caballero. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y pasó por lo menos casi 10-15 minutos para que vuelva a llegar General, que arrancó bien el partido, después se fue quedando en esta. Tiene buen juego aéreo tanto Clementino como también el otro González Jorge. Pues Jorge, el del cabezazo, se desvía en una de las cabezas defensivas allí de Trinidense, cerca del primero. A ver qué pasa en este tiro de esquina. Vendrá el centro de Arce, pase corto, no pasó absolutamente nada. Y es finalmente lateral de vuelta para la visita que busca el primero. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Por tiene etiqueta negra, la cancha con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. En Itagua, Recoleta le ganó Olimpia 1-0. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Está cargando General Caballero. La pelota viene arriba sobre Clementino González. Anticipa bien, sacando Centurión. Va recogiendo el rebote de la Cruz, bajando la pelota sobre la presencia de Zarza. Buena descarga para el 10 para Álvarez. Sube, pica bien de la Cruz. Va con todo. Trinidense se aproxima al área de la Cruz, lado izquierdo. Coloca centro para Romero. Hace el esfuerzo, no alcanza para tratar de golpear de cabeza. La pelota se pide por el fondo. Tiro de portería para General Caballero. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pecho con el sabor que nos une desde siempre. Rosada, con la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosada, habla, no tienda online de Casa Rosada. Mañana va a continuar esta fecha 16 con 2 partidos en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Cerro. Dirige Blas Romero en el bar José Méndez. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. El bar chequeando y sí confirmado el jingle. Ni se es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia, ritmo que se te pega. Ni se especialistas en tecnología. La pelota sobre la zona derecha, se va metiendo Rodas juega por bajo. Intenta desplazar a Armoa en campo rival. Cruza la marca, despeja Mendoza. Saque de costado, campo rival, lado derecho para General Caballero. Viernes de B-Power, 20% de descuento en estaciones Shell, pagando con tarjetas de Vito y Itaú. Descubrí más en shell.com.py. Camiones Picaco, TMC robusto para cargar más, rende mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomar Automotores, RJMC Paraguay. La pelota de Rodas. Juega corto sobre la zona del medio. Aparece Stephen Díaz con el balón. Tocando para Jorge González. Apunta al zaguero. Levanta la pelota sobre la zona derecha. No alcanzarse. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad, delito exacto. Indica corte. Trinidense General Caballero empatan 0-0. Hizo seguro Chaco. Monumental.
mañana en Villa Elixir, arbitraje de Lipio Colmán, en el bar Carlos Figueredo, Tembetarí, frente a Libertad. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANES. Infoserrana.tu.py. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADION, evolucionamos juntos. Silvio Torales tiene la pelota, comanda el ataque de la visita. Eleva sobre costado izquierdo, busca a Clementino, Mano de Cañete, qué tiro libre importante allí cerca del área para General Caballero, niño. Sí, tenía despegado del cuerpo allí ese brazo. Fue a pelear Clementino. Mano del defensor de Trinidense. Sí, efectivamente. Estaba allí cerquita el árbitro del partido. Mano de Cañete. Tiene buen potencial aéreo. General Caballero sí hace bien aquí este tiro libre de los pies de Teo Arce. Puede llegar el primero para General. Le va a pegar el 10 visitante. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque. Te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Trece la barrera. Arce se perfila cerca del área. Atención, me parece que le va a pegar directo al arco. De todas maneras suben los zagueros para buscar el cabezazo. Va a Arce. Qué mal le pegó. No pasó nada. Saque de meta para Trinidense. Mes aniversario y la Caja Mutual, y ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000, créditos desde 5 millones o solicitando tu tarjeta de crédito. Info 218-4000, Caja Mutual. Ven a divertirte en Casino Slot del Sol. Juega en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. La salida que favorece al equipo de Trinidense va a despejar Dufour. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Proba los nuevos ketchup y mayonesa de casa, ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. Cortando de la cruz, la pelota le va quedando. Armó sobre la zona derecha. Le queda Rodas, el rebote, tiene el control del balón. Rodas se le va a un costado. Es lateral finalmente para General Caballero en su terreno. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Molinas con la pelota, juega para Silvio Torales, otra vez para Gabriel Molina. Se mete sobre el sector izquierdo. Avanza el equipo visitante buscando el primero. General Caballero, que tuvo un par de situaciones en esta etapa inicial. La pelota de Molinas, pegan Rayer, lateral en ataque sobre el sector izquierdo para el equipo de General Caballero. Informa personal, elegí la conexión total personal Blow. Por las eliminatorias de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo, Surinam empató 1-1 ante Guatemala y continúa Surinam en posición de clasificación directa a la Copa del Mundo. Curazao le está ganando por 1-0 a Jamaica, resultado que también está dejando a la selección de Curazao en zona de clasificación directa. Y por ahora Trinidad y Tobago de visitante se lleva puesta a la selección de Bermuda, le gana por 3-0. Señores, General Caballero buscando el primero de visita. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias a los difíciles, empieza a vender con Mango. Descárgala. Sacando la pelota, Álvarez para el equipo de Trinidense. Corta, viene la marca Juan Alexander Franco. Rodas tiene la pelota para el conjunto visitante. Falta, infracción sobre Franco en el piso. La falta de Rayer. El juego sigue 0-0 y es tiro libre en su terreno para General Caballero. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, patrocina colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Molinas con la pelota, eleva sobre el costado izquierdo allí, pica Stephen Díaz. No logra controlar el centrocampista ofensivo de General Caballero. Saque de manos en su terreno para Trinidense. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro, altos estándares de calidad al mejor precio. A encontrarlos en las mejores ferreterías del país. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Contacta al 0991-728-56. SPS Medicina prepaga con el respaldo de Gómez y Paz. Señores, el juego sigue 0-0 con Trinidense, que tiene la pelota en ataque. Juega de la Cruz en mitad de terreno, pide Rayer. La pelota tiene sobre el sector izquierdo Mendoza. Encaró Mendoza, atención, va en el mano con Roda. Deja atrás la marca de Franco, cabecera Valara. Falta sobre Rayer, no dice el árbitro. Hay ley de ventaja, ahora sí. Pita la falta allí en las puertas del área. Tiro libre peligroso para Trinidense. ¿Para tarjeta, niño? Sí, pues, yo creo que sí. O no, finalmente no. Una molestación verbal nada más, pero despierta. Se escuchan los aplausos, los hinchas de la zona de las preferencias. Después despierta el hincha de Trinidense. Esta es una muy buena chance. Primero con Mendoza ganando. Y sí, una barrida buscando la pelota, pero ahora le termina agarrando el tobillo abajo al hombre de Trinidense. A ver cómo anda la pelota, que tal no estar Camacho. Un especialista también es de la Cruz. Si bien está también Mendoza por allí
para la opción de pierna izquierda, pero yo creo que le va a pegar el capitán de la Cruz. Es un buen momento para ya tener por lo menos un gol en esta etapa. Muy parejo hasta aquí todo, pero sería bueno para el espectáculo algún gol. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Que siguen empatando Trinidense, General Caballero 0-0. Eso seguro Chaco. Atención, señores, con este tiro libre cabecera del área. Le pegaba la Cruz, aunque está Mendoza con Azura. Perfil para un diestro. Evade la Cruz, apunta, pasa por encima de la pelota Mendoza. De la Cruz tira a la barrera. El rebote para De la Cruz, el disparo a las manos de Tale. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en América, Petita, Guacorán, el Obvio, Villarrica, Cabacesio, del Este, Carapeo y Pilar. Unisal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso tocana con hierbas alaco picante o tradicional. Upiza, calidad desde su origen. Está contragolpeando el equipo de General Caballero. Cierra bien De la Cruz. Cuando se metía Armoa, intentaba Stephen Díaz, comete falta Díaz. Tiro libre en su campo para Trinidense. Amaro PC se lujo elegir la fuerza desde $49.900, cuota $690. Hace tu test drive terreno en 10 redes @Volkswagen Paraguay. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Niño. Y en esta fue buena. Primero, el tiro no fue, por lo menos en el inicio, el mejor. Pegó en la barrera del tiro libre de la Cruz, pero después le queda. Y allí de aire nuevamente de media vuelta. Buena respuesta de Batoski. Y de allí salió con un balonazo largo, una buena contra de General Caballero. Pedían falta, pero no. Igual como que se puso interesante esa ráfaga de segundos del tiro libre de Trinidense, rebote a la salida rápida de contra. A ver si acaba este primer tiempo con algún gol o va a mandar el empate al cierre de la etapa. Zacatales para la visita. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que ahora hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Llame 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Recordando, señores, el empate de Japón-Paraguay. El partido amistoso terminó 2-2. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Por ti etiqueta negra en la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con los acaricios litros de Portato Cubo favorito. Yavirá Caricia. Pelota que tiene el dueño y es Gabriel Molines para el equipo de General Caballero. Sube sobre el sector izquierdo. Se equivoca la descarga. La pelota se va a perder a un costado. Es lateral en su terreno. Zona derecha para Trinidense. Informa personal. Elegí la conexión total personal Flow. A las 21 horas en Miami, Argentina, se mide a la selección de Venezuela en otro partido amistoso. También en Estados Unidos, para las 21:30, la selección local Estados Unidos. En Austin, Texas, se va a enfrentar a la selección de Ecuador, recordando que Estados Unidos será rival de Paraguay en la gira norteamericana de amistosos en noviembre. Muy bien, señores, aquí en el Martín Torres el partido sigue 0-0. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanzad siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. En Bristol, precios locos. Samsung A16 18 cuotas 79.000. Televisor Windows 50 pulgadas 18 cuotas 234.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota le va quedando al arquero Tales cuando intentaba meterse en diagonal dentro del área. Sin ninguna posibilidad, allí Zarza. Tales controla, le reclama a sus zagueros. También allí protesta Arce. La pelota le va quedando a Vega en la salida de General Caballero. Desde los viñedos de Lamos en Mendoza, Cacopas, un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A.T. seguro, protegiendo tu futuro siempre. Polinas levanta la pelota buscándolo a Clementino González. Anticipa Juan Vera golpeando de cabeza la pelota para Cañete. Cañete levanta, el Férico corre Fernando Romero. La marca de Jorge González. La pelota se pierde a un costado cerca del banderín lateral. Zona derecha para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Pisamos 39, primera parte del partido. Sigue 0-0. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Préstamo personal de Banco para un viaje, una reparación o comprar lo que quieras. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco, crece desde la raíz. Va Romero, atención, tiene el gol, el disparo por encima del arco. Zarza fue el del remate finalmente con la pierna zurda. Tiro de portería, saque de meta para la visita. En el Abrazo Supermayorista tenés beneficios todos los días con tarjetas de crédito de bancos y cooperativas. Redes @ el Abrazo Supermayorista. Los fines de semana con tus compras 20% de descuento con QR Débito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Que sigue la paridad Trinidense General Caballero. Están empatando 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental.
Largo pelotazo para Stephen Díaz. Qué bien bajó para Arce de cabeza. Carga General Caballero, aunque no tiene ángulo. Arce dentro del área. Retrocede la pelota para Armoa. Lo habilita Arce. Gana fondo de cancha. Va a colocar el centro. Pelota que pega en Cañete. ¿Qué dice el asistente? Que es córner, no, saque de costado cerca del banderín para General Caballero. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Perdió tiempo Arce y desaprovechó la chance de colocar el centro para Clementino, que estaba solo allí buscando Molinas, el primero para la visita. Embutido Fran chorizo con queso parchero, matambrito, la harina gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad de alentar la selección. En Villeta, zona residencial, salida de rutas importantes. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su versión más segura en la vida. Está cargando, pero posición adelantada de Clementino. O fue infracción la que le termina cobrando el árbitro. Clementino le indica, como golpeándose el pecho al juez, que no hubo falta. El árbitro ya tomó la determinación, es tiro libre en su terreno para Trinidense. Bartatón 2025, cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, mil empeños. El domingo en la Fortaleza del Pique sirve en Villeta, 17:30 Beliano frente a Guaraní. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez, Mario Díaz de Ibar en el bar, y en Barrio Obrero en el Arsenio Rico. Nacional Luqueño dirige Giancarlo Juliadosa en el bar. Carlos Figueredo. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Gol en camino, Clementino, vino, fuera. Afuera Clementino, que solo estaba el 9, le pegó por encima del arco. Gran acción en ofensiva de Arce, zafó de 1, de 2. Solo Clementino le pegó por encima del arco, niño. Y no lo puede creer Clementino, no, dice con la cabeza. Se le elevó ese tiro, parecía que se le iba al ángulo. Eran 3 contra 1, era la decisión de cederle a Clementino por izquierda. Tenía otro compañero por derecha, decidió Teo Arce de gran corrida, llevándose la marca de 2-3. Cederle a Clementino de primera. Le pega esa pelota, no sé si abre de más allí el pie, en realidad es la cara interna, como pone allí el pie, tenía destino de red al ángulo, pero se le elevó, chance clarita, se lo morfó Clementino. El partido sigue 0-0. Tarda mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el portero de elevación Zika. Vuelve y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo de los perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso, surcas y perpetuo socorro en Ñembú. Venta 0983309-813. Busca meterse, pero no alcanza. Cañete en el contragolpe de Trinidense. La pelota se pierde por línea de fondo. Y es tiro de portería para General Caballero. Short TV, la mejor variedad de cortes, costilla, tapa, cuatril, colita, cuatril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña. Con la garantía de la cooperativa Short Teacher. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. De a poco se está yendo la primera etapa, 43, casi 44, 0-0. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Electroban cumple 18 años, algo grande se está preparando y ojo de ser parte. Electroban 18 años contigo, esta vez vamos más lejos que nunca. Levanta la pelota el arquero Tales del conjunto visitante, baja por el medio Clementino, la pelota de Silvio Torales. Lo encuentra a Jorge Armoa, fue al piso, cierra Cañete largo, pelotazo de Juan Vira, va recuperando Silvio Torales, pelota a mitad de terreno para Molinas instalado en campo enemigo, la pelota le va quedando a Clementino González por bajo con Torales, vuelve en campo rival, General Caballero. Con Freire, convertir tu pick-up en tu propio campamento, tecnología Top Stage, son livianos, resistentes y fáciles de montar. Ingresar en mar.com.py. Lleva tu Mitsubishi de 200 kilómetros con mínima entrega, cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Se viene el equipo visitante. Atención con Silvio Torales. Torales con la pelota, deja para Armoa. Apertura para Molinas. Corre Molinas, quiere colocar el centro. Va a General Caballero por el primero. Buena descarga para Clementino, aunque anticipa bien Juan Vira la marca. Se equivoca Rayer. Termina sacando un costado cuando estaba solo Cañete. Le reclama Cañete, lateral del ataque para General Caballero. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. En Wizard 10 cuotas, 420.000 llevas tu curso Wizbook. Clases presenciales online, informate al 0182-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Otra vez Arce eludiendo a 1, a 2, pero se equivoca en el disparo, lejos afuera. Quedó sentido Jorge González. Foot con los múltiples inconvenientes que tiene en defensa Humberto Velarde. Y eso que ya veníamos bien con el partido, no estábamos perdiendo mucho tiempo en algunas cositas. En esta habrá que ver qué exactamente pasó con González, porque hoy por ejemplo está jugando como central Vega.
Gaspar Vega es uno de los centrales. Justo ahora van a marcar el tiempo de adición. En la última parte mejoró General, pero ahora partido interrumpido por la caída del central González. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Que sigue la pérdida trinidense. General Caballero igualando 0-0. Eso seguro Chaco. 2 de adición, se juega hasta los 47. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamar, esquina Borquio. Ferropar S.A., 43 años construyendo contigo. Sexta edición de los imbatibles en supermercados Stock. Selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Fútbol paralizado porque está sentido. Arce se va recuperando el 10. Ahora también se va recuperando Jorge González. Por ahora frenado el fútbol, habrá salida para Trinidense. Lo mejor para tu moto, toque menú tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. Para mí se mareó solo, Jorge González. Sí, por eso no vi ningún gol. quedó la duda, porque estoy mirando el monitor también si por allí en algún momento algún golpe. Y no, nada. Puede que en algún momento algún golpe haya recibido, pero pidió la asistencia, como que estaba algo mareado y se va recuperando el defensor de General. Se está yendo la primera etapa, saque de costado cerca del banderín para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando el primero, Neymar Álvarez, como se lo suele conocer, al 10 del equipo de Trinidense. Hablamos de Alex Álvarez. La pelota le va quedando a Mendoza. Otra vez con Álvarez, sube Mendoza. Quiere colocar el centro, pelota bien arriba, dentro del área. Álvarez de cabeza, saca Rodas. La pelota le queda de la Cruz, cabecera del área, y termina sacando Arce para General Caballero. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera, que al ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Vuelve la feria de verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. Sentido un futbolista de General Caballero. Hablamos de Armoa, falta de la Cruz. Estilo libre para la visita en su terreno. Descuentos reales en Catedral hasta 50% a través del 627-7000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Uno más por las constantes caídas de los futbolistas. Pues, bien, tenemos buen promedio de juego dentro de todo y justo sobre el final un par de interrupciones y ahora uno más. Ayer lo agregado anteriormente, uno y termina este primer tiempo. Saca Vega para General Caballero. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. 5021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Se equivoca Silvio Torales cuando tenía panorama sobre el lado derecho. Lo tenía Armoa, Arce a Díaz sobre el costado izquierdo. Prefirió el disparo lejos afuera. Dufurie largo, pelotazo Torales, mitad de terreno. Le queda a Molina, saca al zaguero de General Caballero. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pecho con el sabor que nos une desde siempre. Rosada, con la aplicación tienes acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosada, habla no tienda online de casa Rosada. Señores, no hay tiempo. Final de la primera etapa, final de la primera fracción. Jornada 16 y clausura en el Martín Torres. Por ahora, Trinidense, General Caballero 0-0. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge El Niño Sosa en una presentación de Quitador para que Olora en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Y una etapa que tuvo sus emociones, sus chances, sus posibilidades, uno y otro, tanto General como también Trinidense, pero no se dio finalmente el gol. El comienzo fue bueno para generar un par de chances. Después lo igualó Trinidense en cuanto a llegadas. Sobre el final, esa última de Clementina sobre el travesaño fue una magnífica chance. Una ráfaga también de 2-3 situaciones promediando los 20 minutos de partido de Trinidense. Una tapada de Batoski, una que no termina parando bien allí. Romero en realidad le sorprende la pelota, un centro. Peina en el primer poste y en el segundo para contra el pecho. Quería empujar con el pecho y no logró anotar. Una de las tantas situaciones. Otra debajo del arco también de cabeza de Romero. Por eso fue interesante el primer tiempo. Chances, posibilidades que se dieron dentro del partido, pero sin poder concretar los dos. Tanto el Trinidense como también el propio General Caballero. Porque si miramos las chances, las situaciones en sí, tuvieron por lo menos dos por lado, si se puede decir así, de las chances claras. Esa última de González, en el comienzo también
el propio Teo Arce para General Caballero, las de Romero, una de Alex Álvarez también que pasó cerquita del palo. Chances, posibilidades que se fueron presentando dentro del partido para uno y otro, pero con un trámite extremadamente parejo al final, desde las situaciones que desperdiciaron hasta los momentos de posesión de pelota de uno y otro. Se terminaron bloqueando dentro de esta etapa. Ojalá que por el partido lleguen los goles, lleguen a las emociones de cara al segundo tiempo, porque fue un atractivo partido, pero puede subir la calificación, por lo menos haciendo a la distancia de cara a un segundo tiempo que puede tener sin dudas goles y emociones, porque el partido está mandando mensajes de que puede darse alguna conquista, alguna mala definición, o también por supuesto mérito de los arqueros de estar bien parados en alguna situación, y en otras hasta el propio palo, como un tiro cruzado que tiró, un centro cruzado mejor dicho, que lanzó igualmente Teo Arce, que pegó en el poste, y después Maxi Centurión terminó sacando a un costado. Fueron una de las chances que fue generando el equipo rojo dentro del partido en Trinidad. Paridad en 0 de momento con el arbitraje de Derlis Benítez, General Caballero y Trinidad, y habrá que ver hasta qué tanto le sirve a uno y otro esto. A Trinidad por el tema del acumulado, quiere sumar allí la Copa, atento a Libertadores, que es factible también todavía para el acumulado del caso de Trinidad, dependiendo de quién se meta como clasificado, los equipos que pasen de ronda en Copa Paraguay. Por ejemplo, no lo tiene que hacer Nacional, no lo tiene que hacer el 2 de mayo en los primeros lugares. Atento a eso Trinidense, atento a eso Olimpia desde el acumulado. Por eso es lo importante para Trinidense. Y del lado de General Caballero, por supuesto, seguir recortando puntos a los equipos allí en la zona de abajo en los promedios, que está algo complicado, pero tiene todavía chances matemáticas de permanecer, pero para eso deberá ganar y ganar, ganar. Los empates ya no le sirven a General en lo sucesivo. Hablando de lo sucesivo, en la parte previa a este juego se dio una situación. Podría ser un empate, mejor dicho, victoria sucesiva de Olimpia. Finalmente no fue así. El canario, el funebrero, terminó ganando el equipo de Recoleta en el segundo tiempo al de Almeida, que habló, reflexionó y charló con los colegas en conferencia al final del juego. Vamos con las palabras del técnico franjeado. Nos ganó los costados, sobre todas las cosas nos ganó los costados y nos manejó el partido. En el segundo tiempo creo que con los cambios el equipo mejoró bastante. Y como siempre digo, termino diciendo lo mismo, no podemos cerrar los partidos. Tuvimos creo que 2 pelotas en los palos, pelotas que pasaban ahí, y de repente una jugada que, no sé, quizás de otro partido, una cosa así, termina en un castigo muy fuerte para nosotros, que es la derrota. Quizás en el momento como estábamos jugando bien, el empate no nos gustaba mucho, pero nunca daba la sensación de que podíamos perder el partido, pero el rival juega también, hace lo suyo. Y en una jugada muy rara, yo todavía no la he visto bien del todo, nos hacen el gol, que realmente nos duele muchísimo, porque teníamos y tenemos todavía la esperanza de seguir sumando, ¿no? Justo cuando Olimpia parecía que más presionaba, más atacaba, llega el gol, y como que fue un baldazo de agua fría. ¿Y cómo ajustar esa sensación que se tiene otra vez de una derrota, y consultarle una parte de por qué no mantuvo esa línea de 5, que en mi opinión, ¿verdad?, como parecía que iba atacando un poco más Olimpia? Si hubo algún inconveniente o alguna situación que usted vio desde la banca del motivo por el cual terminó volviendo a cambiar a la línea 4. Primero, nosotros pensamos de que necesitábamos uno más en la mitad de cancha, que lo acompañara Richard, porque estábamos tirando mucho la pelota, queríamos que la pelota pasara más por los pies, lo pusimos a Giovanni, que es su característica, y lo hicimos eso porque este chico, el lateral izquierdo, Cantero, ya no podía, tiene un problema en uno de los tobillos, ¿no es cierto? Y optamos, en vez de poner otro hombre ahí, optamos por alguien que nos dé algo diferente, como ustedes saben que nos puede dar Giovanni. Y creo que sí, ahí el fútbol se tranquilizó, diríamos que se manejó mejor la pelota, y fueron, creo que, los mejores momentos nuestros, pero no pudimos cerrar el partido, como digo, y estamos con un castigo muy duro. No esperábamos realmente que terminara de esta manera el partido.
está un tiempito ya con este plantel. ¿Cómo está viendo en lo anímico, mentalmente al grupo? Parece un grupo mentalmente frágil, recibe un golpe y ya no se recupera, o le cuesta recuperarse. No, yo creo que no. Yo creo que nos cuesta cerrar el partido más que nada, porque cuando el equipo recibe un golpe reacciona, de repente ordenado, de repente desordenado, porque siempre hemos terminado dentro del rival, del arco rival, hemos dado vuelta al resultado, un partido que íbamos perdiendo. Nos falta eso, nos falta ese gol que nos dé tranquilidad, nos falta ese gol primero, decíamos, de las opciones que tenemos, que por lo general rápidamente no la podemos concretar, y eso hace que entremos en una ansiedad, que de repente alguna jugada así aislada como pasó ahora, terminemos ya con una diferencia en contra, ¿no? ¿Sentís que los jugadores están captando la idea que tenés dentro del campo de juego? ¿Crees que ellos están cumpliendo lo que vos pretendés justamente en cuanto a la idea futbolística que tenés sobre ellos? Sí, claro que sí. Fíjate que hoy cambiamos 3 sistemas, sí, ¿no es cierto? Y lo hicieron relativamente bien, dentro de las posibilidades. Lo único que faltó fue que no se dio el resultado, pero tácticamente creo que ellos en cada sistema hicieron las cosas prolijo. ¿Le está costando encontrar el 11 permanentemente? ¿Está rotando mucho? ¿Eso forma parte del conocimiento todavía que se debe tener del plantel, profe? No, Gustavito, cuando no hago cambios me dicen que hago 5, cuando hago 5 me dicen que no encuentro al equipo, ¿no es cierto? O sea, por lo general uno va cambiando de acuerdo a lo que va viendo, ¿no? De acuerdo a lo que va viendo en el partido, de acuerdo a lo que nosotros estamos ahí afuera viendo, vamos haciendo los cambios. Todo técnico en el mundo tiene una idea, pese a que nosotros vemos los rivales antes de jugar, lo vemos, lo estudiamos un poco dentro de lo posible, y jugamos, hacemos el esquema que nos parece que nos va a servir, pero el rival también juega. De repente el rival tiene alguna sorpresa que nosotros no esperábamos, que nos crea un inconveniente, como ahora, por ejemplo, nos complicó el hecho de que tiraron 3 hombres por el lado izquierdo y nos obligaban a uno de los volantes centrales a tirarse hacia el costado y nos quedaba un espacio en el medio, por eso hicimos la línea de 5, o sea, son cosas que los técnicos lo vemos, quizás ustedes no lo vieron, pero realmente los cambios vienen por situaciones que se están dando dentro del partido con el rival, ¿no? Si no hubiera ningún problema, seguimos con lo mismo, si estamos jugando bien, ¿no? Tema, ¿quién porta el brazalete de capitán? Se sabe que en el plantel los capitanes son Richard Ortiz y Gastón Olveira, pero ¿quién porta el brazalete? ¿Lo deciden entre ellos? ¿Lo decide usted? ¿Y qué puede mencionar de lo que va a ser el partido del domingo que viene ante Cerro Porteño? No, el tema de la capitanía es siempre la gente que tiene más ascendencia dentro del plantel. En este caso lo puede tener Richard, lo puede tener en este caso el arquero, ¿no? No hay ningún problema. Por lo general soy yo el que elige, ¿no? En este caso, la semana pasada se eligió Olveira cuando no estaba Richard y hablaron entre ellos y se quedó a mí. No es que me interesa mucho eso, porque cada uno es líder dentro del grupo y dentro de la cancha, ¿no? Entonces y líder positivo, eso es lo más importante. Y el partido que viene, bueno, yo creo que de la semana que viene, de los primeros días, ya vamos a empezar a pensar en un partido importantísimo, los clásicos. Cada uno de ellos es diferente, este es diferente también. Ojalá que se dé lo que siempre dicen, que el que está peor gana, ojalá que sea así. Nosotros pensamos trabajar para ganarlo, evidentemente que es así. Vamos a ver, yo tengo jugado 72 clásicos, quizás pueda sacar algo de alguno de ellos, ¿no es cierto? Pero sí, es un partido importantísimo para nosotros, como todos los que hemos jugado, ¿no? Consultarles justamente, en una de sus respuestas mencionaba de que están sufriendo el déficit de poder combinar la jugada. ¿Por dónde pasa justamente ese inconveniente? Porque no es el primer encuentro que le está costando mucho a Olimpia encontrar justamente espacios para poder combinar las jugadas y que obviamente termine en gol. Bueno, creo que en si no me equivoco me corrigen,
de los 8 partidos, 9 que hemos jugado, creo que solamente en 2 no hemos hecho goles. Solamente en este y contra Nacional, no, en este creo, me parece, que es el único partido que no hemos hecho goles. Lo que nos cuesta, es lo que yo digo, es que en el momento que tenemos que aprovechar los buenos momentos de fútbol que tenemos, no lo estamos pudiendo hacer. Pegamos 2 tiros en el palo, desaprovechamos algunas jugadas que estaban por ahí cerca del arco, pero a eso me refiero yo. Como hoy volvió al equipo titular y completó el partido Richard Ortiz, le pregunto, desde el punto de vista de la agilidad, la dinámica, ¿cómo vio al equipo en la media cancha hoy con la presencia de Richard Ortiz? Otra vez Richard, parece que sueñan con Richard. Yo creo que Richard es un referente, un jugador importantísimo para nosotros, tácticamente. De repente cuando nos contragolpean, de repente él es un jugador que sabe ubicarse, entrar dentro de los centrales. No le decimos nosotros que cuando nos contragolpean salga a los costados, porque recuerden que la cancha tiene 68, 70 metros, es muy grande para poder recorrerla de un lado a otro. Entonces él hace bien las coberturas. Yo creo que hoy, dentro de todo, hizo un partido aceptable en la parte que nosotros le pedimos, en la parte táctica. Trabajó bien delante de la línea y no he visto que cometiera grandes errores como para poder nombrarlo, ¿no? Allí las palabras de Ever Almeida y el después de este partido. Nuevamente me preguntan allí lo de Richard, decía ante la consulta también de Víctor, lo de Richard Ortiz. No merecimos perder, entre otros títulos de Ever Almeida en esta parte de la conferencia, y lo que dejó la victoria. Por allí sí estaba, no sé, con alguna actividad, facultad, el trabajo, y no pudo seguir el partido. Fue victoria de Recoleta ante Olimpia 1-0. Fue un castigo muy duro, decía en un momento Almeida. Igualmente no esperábamos terminar así el partido respecto al juego y la derrota ante Recoleta. Habló también que les cuesta convertir, y es algo que se notó definitivamente dentro de este partido para el cuadro decano. Ya está volviendo a poquito Trinidense, está volviendo también General Caballero. Vamos a ver si hay o no variantes de cara al segundo tiempo en el Martín Torres. Ambos tuvieron sus chances, tanto General Caballero como también el propio Trinidense. Tuvieron chances, tuvieron posibilidades, pero no pudieron anotar. Ahora sí, lentamente vuelve también el árbitro, sus asistentes, los suplentes que estaban cruzando lentamente el campo de juego, se van a acomodar. Veremos si hay o no variantes. Miro del lado de la zona central del campo, que es de la zona opuesta a Plateas, y no veo todavía nadie que se va acercando allí. Habrá que ver si ya hay o no variantes. Ahora sí, hay uno que está acercándose. Fernández, ¿verdad? Creo que es Fernández, camiseta 27, que va a ingresar en el equipo de General Caballero. Ovelar también está cruzando por allí brevemente con Darío, y luego vamos ya con el segundo tiempo y el cambio correspondiente. Rosada App, la aplicación, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosada App, no tienda online de Casa Rosada. Neo Internet de Guerra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. El bar chequeando y confirmado. El jingle Nicey, el gol fuera del área. Tecnología, experiencia, ritmo que se te pega. Nicey, especialistas en tecnología. Estamos con la información, Darío. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Se retiró Jorge González lesionado en la parte final de la primera etapa. Ingresa Ever Fernández. Hay que ver qué le pasó a Jorge González. Sí. Lesionado con alguna molestia o como que se mareó, ¿verdad? Habrá que ver cómo. Después solo lo vamos a hablar con Ovelar también y nos va a decir exactamente qué pasó allí con Jorge González en los últimos minutos. Como que se sintió mal al parecer. Ahora sí, ya. Esto está por comenzar en su segunda parte. Señores, vendrá la orden del juez. Mueve la visita. Comenzó la etapa complementaria.
Continúa relatando Jorge Casal. La pelota justamente del recién ingresado Ever Fernández, colocando balón sobre la banda derecha. Allí corre, pero no alcanza Rodas. El balón se va a perder a un costado. Es lateral en su terreno para Trinidense. Viernes de Power, 20% de descuento en estaciones Shell pagando con tarjetas de débito Itaú. Descubrí más en shell.com.pe. Camiones Picaco, también robusto para querer más renta y mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomer Automotores JMC Paraguay. Arce tiene la pelota sobre la zona derecha cargando para el conjunto de General Caballero. Irrumpe bien Mendoza. Lateral cerca del banderín para General Caballero. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. En Itagua la victoria de Recoleta 1-0 frente a Olimpia. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Imposerrana.2.pe. Con recuperar activado energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto audio, evolucionamos juntos. En instantes con Darío Colmán ya vamos a tener la programación de los cuartos de final de la Copa Paraguay. Cuando está Sentido Álvarez en el piso, tiro libre para Trinidense. Sí, señor, se confirmaron los cuartos de final de la Copa Paraguay. La programación completa arranca el día martes a disputarse la ronda el día martes 21 de octubre, 18:30 en el Gunter Vogel. El partido entre Atlético Tembetaré y 2 de mayo va a proseguir el miércoles 22 de octubre a las 17 en la Arboleda. Nacional va a enfrentarse a 12 de octubre y a las 19:30 Guaraní se va a enfrentar a River Plate en el estadio Erico Galeano. Se va a cerrar la ronda de cuartos de final el día jueves 23 de octubre, 18:30 en Itagua, Cerro Porteño ante General Caballero de Mallorquín. Muy bien, tiro libre para Trinidense en ataque. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que valora en Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido de Sevilla 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Va el pelotazo largo del 10, Álvarez a las manos de Tales, que baja la pelota para Fernández. Fernández la hace circular, descargando sobre línea central, aparece Silvio Torales, va girando Torales. La pelota para Juan Alexander Franco, elude la marca, atención del centrocampista de la Cruz de Trinidense. La pelota sobre el lado izquierdo, en poder de Molinas. Avanza el equipo de General Caballero, pelota para Franco, se perfila para disparo, coloca centro a Lara Clementino. El arquero, atento, se queda Dufour con la pelota, llegó la visita, niño. Llegó la visita, al igual casi como el primer tiempo. Los primeros minutos de esa primera parte eran a favor de General sin poder concretar. Inclusive sobre el final también tuvo una de Clementino. Aquí otra vez llegó, generó, pero hasta aquí no está teniendo puntería. No logra anotar esas chances que fue generando el equipo de General Caballero, así como el propio Trinidense, que ya tuvo sus chances también en el primer tiempo. Veremos si en este segundo tiempo se le abre el arco a ambos. El partido sigue 0-0. Con Tokio te queremos ver grande, el Birroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia litro de fruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Ryan se equivoca, la pelota le va quedando la salida. Ver Fernández pone el balón en mitad de terreno. Allí busca el 10 Teodoro Sebastián Arce. La pelota de Stephen Díaz, va en el forcejeo, pierde Díaz. Gana un lateral para su equipo, que dice el árbitro. En realidad hubo falta sobre Díaz. Reclama allí cerca Rúa, entrenador del local. Tiro libre para que vean al Caballero. Con recuperar la activa tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADI, evolucionamos juntos. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. Pase corto. ¿Qué hizo Fernández? ¿Qué quiso hacer Fernández? Recién ingresó, como que todavía no está en sintonía allí Fernández. Le regala la pelota a Cañete, se disculpa Fernández y va saliendo Trinidense. Mes aniversario y la Caja Mutual, y ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000, créditos desde 5 millones o solicitando tu tarjeta de crédito. Info 218-4000, Caja Mutual. Ven y divertite en Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Arce apunta al remate al arco, las manos de Dufour. Estaba solo, le marcaba el pase, armó. Arce quiso hacer todo él. Se equivoca en la definición. Le regala la pelota a Dufour. Y es salida para Trinidense. Le va quedando Roger. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado que hecho de casa. Probá de casa y sentite en casa. Se va metiendo, atención, fue al piso. Zarza pide córner. Correcto, el juez dice que habrá tiro de esquina. El último en tocar das Roda, tiro de esquina para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar, es Álvarez el que acomoda la pelota, va por arriba Trinidense. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza, repuestos, variedad, calidad de atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, donde más la instalación es gratuita. Delibre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Luego del córner marcamos el tiempo de juego. Mendoza y el córner. Finalmente le pega Mendoza. Apunta sobre la zona izquierda, arco de la tribuna norte, pelota
arriba intentó Centurión. El rebote para Armoa. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio que le da litro exacto indica Jorge. Trinidense General Caballero 0-0. Eso seguro Chaco. Penal dice el árbitro, ¿eh? Penal para Trinidense luego del córner. El centro de Mendoza. ¿Mano de quién? De Vega. El árbitro dice penal, ¿eh? Creo que hay instancia en línea porque dudó un poquito. Y sí. Había un brazo arriba allí. Y sí, le pega en el brazo arriba, estaba de espalda. Primero parecía a la espalda, hecho sea de paso. Dudó un poquito el árbitro, pero a distancia de línea, sí. Molinas con el brazo arriba. Ese cabezazo de la pelota da en el brazo. Estaba cerca del árbitro de Luis Benítez. Dudó un poquito, pero le ayudó el asistente. Igual después con la revisión VAR seguro se van a ratificar esto. El brazo. A mí me cobraste, dice el hombre de General Caballero. Y sí, brazo arriba. A ver si con esto se abre el marcador, se abre el partido. Se va a poner un poco más interesante todo. Penal para Trinidense, mano de Molinas. Le va a pegar Romero. Para instalar tu industria, Fabrico, Organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria sea. Con Mango cobras con corre gratis, terror integral al costo de la comisión. Olvídate las transferencias a las difíciles, empezó a vender con Mango. Descárgala. Señores, qué chance va a tener Trinidense para abrir el marcador. Le va a pegar Fernando Romero, agazapado Tales. Atención que el partido está 0-0 y la posibilidad de abrir el marcador para el equipo de Trinidense. Se resigna a dejar allí el área. El futbolista es Vega, pero sí la determinación ya está tomada. Le va a pegar Romero, sigue reclamando Rodas, al igual que Vega. No hay ninguna revisión, mano clara de Molinas. Le pega Romero, casi 7 de la etapa complementaria. Penal para el conjunto. Una mano clara, para mí una mano clara. Sí, evidente la mano. Va Romero, viene Romero, tira. Gol. De Trinidense de Fernando de Romero. De penal Fernando Romero para Trinidense. Disparo colocado por bajo poste derecho. Tales se inclinó al lado opuesto al sector izquierdo. Marca el local, convierte el primero en el Martín Torres. Fecha 16 del clausura. Fernando Romero de penal, Trinidense 1, General Caballero 0. Y se molesta Tales porque se fue al otro lado, se lanzó al poste izquierdo, bien abajo al poste derecho Romero. En un partido parejo, ambos tenían sus chances, no podían anotar. Se vino el penal, ese brazo arriba de Molinas. En un buen momento para abrir allí el marcador trinidense. Buena ejecución de Romero. Está arriba el local, está arriba Trinidense. Inclusive con esto le saca mayor ventaja en el acumulado a Olimpia, el equipo de Trinidense, de terminar así. Momento del gol. 7 minutos, segunda etapa. Gana el local, Trinidense 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que valora en Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Sacando Cañete la pelota por línea de fondo, tiro de esquina. Reclama los de General Caballero, tiro de esquina, le va a pegar Díaz para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Stephen Díaz, lo quiere empatar rápidamente la visita. El local Trinidense gana 1-0, defiende como puede esta pelota, que va al centro. Atención de Stephen Díaz, no puede Molinas. El rebote le va quedando ahora Armoa. Levanta Armoa, cabecera del área para Arce, baja de cabeza con Fernández. Cierra Centurión, sale Rayer de contra. Con Tokio te queremos ver grande, Albi Roja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Acaricia con unos acaricios litros, disfruta tu cubo favorito. Yavirá Acaricia. Reclamando allí Álvarez, discutiendo algo con su entrenador. Estaba diciendo algo a Rúa. La pelota en poder de Trinidense que gana 1-0. La Plata en Prinio con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Es que quiso reponer rápido. Allí el 10 Álvarez, se le termina escurriendo la pelota entre las manos. Eso es lo que justamente venía protestando. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Jornada 16 en el Martín Torres, señores. Trinidense le gana 1-0 General Caballero. Y su seguro Chaco. Y está el segundo, falta sobre Romero, no dice el árbitro.
Estaba reclamando Romero una supuesta falta allí de Vega. La pelota le va quedando a Rodas. Rodas y la salida para General Caballero, poniéndole esférico para el medio para Silvio Torales. Levanta la cabeza Torales. La salida de General Caballero. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro con respaldo garantía Electropar a 40 años generando soluciones con energía. Con Mesipar cumple 53 años y por cada crédito de 10 millones participas por el sorteo de 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones como mesipar.co.pe. No alcanza la pelota, intentó ganar fondo de cancha Molinas, el que había tocado con la mano, después el penal, convirtiendo allí Romero para la victoria parcial de Trinidense 1-0. Informa personal, elegí la conexión total personal Blow. Fernando Romero marcó su tercer tanto en lo que va del campeonato clausura y también el tercero con la camiseta de Trinidense. Ganando Trinidense 1-0. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso tocano con hierbas alaco picante o tradicional. O pizza calidad desde su origen. Levanta la pelota Molina sobre el costado izquierdo, se viene con todo General Caballero. Pelota bien arriba, va Clementino, anticipa. Clementino le queda Armoa, coloca centro, nadie para atropellar. No puede solo Clementino allí dentro del área, necesita un acompañante. La pelota le va quedando ahora por el medio Fernández buscando la paridad, la visita. Amaro B6, el lujo elegir la fuerza desde $49.900, cuota $690. Hace tu test drive Toronandesa. Redes @ Volkswagen Paraguay. Ingresa a www.posta.le, aposta a ganar lo cambia todo. Se va metiendo sobre la zona derecha, carga el equipo, pero Arce no puede controlarla. Me parece que algo de nerviosismo invaden a los futbolistas de General Caballero. En esta Arce podía acomodarla bien tranquilamente. Se le termina escurriendo el balón lateral en su terreno para que Trinidense. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Motobuller en Bristol, cuota 259.000. Por tu compra participas en la promo Bristol te lleva al mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En esto se complica y mucho el equipo de General Caballero, que parecía que iba a levantar en este clausura, pero se frenó en los últimos partidos. Falta de Vega, señores, tiro libre para Trinidense, niño. Reportando sintonía de la zona de Limpio. Allí en la zona de Salado, el amigo Pumba reportando sintonía. Zona Salado Limpio. Darío. Desde los viñedos de la Moza Mendoza, Cacopas, un brindis por la vista, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. En Rumbos estamos para cubrirte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Mañana tempranito, creo que ya 6:30 de la mañana, rumbo a Pedro Juan sale la expedición allí con el capitán del barco, Damián Recalde, con Víctor Villara, con Germancito Tirner y toda la poderosa allí. Sí, 6:30 de la mañana, matecito de por medio o otro tipo de desayuno. Ya va la expedición a Pedro Juan. Así que buen viaje para los compañeros que ya se están preparando para lo que se vendrá. Mientras nuestro jefe técnico de los otros partidos será André Luis. El hombre en su momento del Sao Caetano, André Luis, saludo para él, reporte de sintonía también de los jefes técnicos. Cuidado con los baches. Sí mismo, muchachos, con los baches. Hay que ver cómo está esa ruta San Pedro, Villaú. No está iluminado. Buen dato, ya que André Luis que lo dice, no está bien iluminado esa zona, principalmente para el regreso. Entonces, cuidado para todos los que van a Pedro Juan y la vuelta. Señores, pelota para Trinidense. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Osmar Jiménez reemplaza a Stephen Díaz. Segundo cambio en General Caballero. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Nuevo auto, nuevas metas con Bancop. Préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Bancop, creces desde la raíz. Va Romero, intenta ganar por arriba. Carga Trinidense, Romero quiere pero no puede, tampoco llega la pelota. Cañete va recuperando la pelota, Rayer se le escurre un costado lateral en su terreno para General Caballero. En el abrazo supermayorista vivió un Halloween de miedo, disfraces inflables, dulces y decoraciones. Visítanos en San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y Capiatá, Ruta 2. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 727 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Apertura sobre la banda derecha para Rodas, Rodas tiene el balón dejando por el medio para Jiménez, Jiménez tiene el esférico. Va Jiménez, atención, apunta sobre la zona derecha Rodas. Rodas toca la pelota para la presencia de Alexander Franco. Coloca centro para Clementino. No se complica Cañete. Manda al fondo. Tiro de esquina para General Caballero. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Gorque. Bien, se le gana General Caballero 1-0. Eso seguro Chaco.
Jiménez y el córner. Apunta Osmar Jiménez para el equipo visitante que va por la paridad. Señores, ordena Derdis Benítez, árbitro del partido. Le va a pegar a la pelota. Jiménez pierde tiempo. Jiménez ahora sí vuelve a ordenar. Benítez como dilata Jiménez el córner. Pelota arriba, no pasó nada. Salida para Trinidense. Embutido Fran chorizo con queso para el matambrito y la línea hormel libre de gluten. Disfruta con Francia el sabor de la felicidad en la selección. En Vileta, zona residencial, salida de rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su versión más segura en la vida. Y aquí hace alcanza balones el presidente de Trinidense, que siempre está detrás de un arco. Justo fue la siempre pelota con la afuera. camisa blanca allí. Siempre camisa blanca, la cabla. Hay un sector ahí detrás del arco, lo que sería la cabecera sur. En un sector allí donde siempre se ubica el presidente Norman Ría de Trinidense. Aquí empujones entre Romero, el jugador de General Caballero. Roda se pica un poco el partido. Trinidense 1-0 arriba. Quiere la paridad general porque esto cada vez lo hunde más al equipo de General Caballero. Y Darío Maura con la pregunta. Eran 4 los puntos que le sacaba Trinidense Olimpia, ¿verdad? Con esto va 7 en el acumulado. ¿O cuánto le saca? Para hacer los cálculos sería en el acumulado anual. Con esta victoria, ¿cuánto le saca Trinidense a Olimpia? Con esta victoria le está sacando ahora mismo 8 puntos. 52 para Olimpia, 60 para Trinidense. Y recordando que Olimpia puede ir aún más para abajo si gana Nacional, porque Nacional tiene 51, al igual que Recoleta, que lo alcanzó. Y Olimpia tiene 52. Si Nacional le gana, Luqueño el domingo va a 54 y Olimpia quedará sexto. Solamente un puesto más tendrá por debajo para pelear por el puesto de clasificación a Copa Sudamericana. Epa, de lo que parecía ser una luz allí en el fondo, una chance de Libertadores. Ahora se frena porque gana Trinidense, se frena porque dependerá también de lo que suceda en Copa Paraguay, que no siga avanzando Nacional, que no siga avanzando 2 de mayo. Igual habrá que ver cómo termina este partido. Sigue ganando Trinidense 1-0. Comprando 4 cubiertas como tenés 20% de descuento con todos los medios de pago. Pasa por Chacomer, como tal, mejor en todos los caminos. Mil empeños, venta reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, mil empeños. Recordando que Recoleta le ganó en Itagua 1-0 Olimpia. Molinas casi se complica. La pelota le va quedando a Armoa. Solo Armoa sobre el costado izquierdo. Cierra Cañete, pelota de Gustavo Viera. Viera pone el esférico para Rayer. Que bien giró para Cañete. Buena descarga para Rayer. Va por el segundo Trinidense. Puede estar el segundo, pelota al área. Desactiva Vega de cabeza lateral cerca del banderín para local. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Busca el segundo Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que olor en Quitadores de Laja. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cebellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Quiere marcar el segundo Trinidense. Sabe que puede llegar con Romero. Pelota al área. De cabeza sacando como puede Jiménez. Balón para Armoa. Se complicó, perdió frente a De la Cruz. El cierre de Jiménez al piso. Falta de La Cruz. Señores, tiro libre, mitad de terreno. Tiro libre para General Caballero. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con unos caricios litros. Disfruta tu jugo favorito. Yavirá Caricia. Pelota bien arriba. Le pone el pecho a la situación. Sacando la pelota como puede Vega. Jugando ahora con Tales. Descarga para Fernández, que ingresó en este lapso complementario. Ever Fernández le regaló la pelota a Rayer. Va bien, atención, perdió tiempo. De la Cruz va a insistir para Trinidense. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.pe. El Sol Seguro siempre te acompaña. Weimar Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Weimar Flores. Mañana en Pedro Juan Caballero 17:30, 2 de mayo, cerró por el tiño arbitraje de Blas Romero. José Méndez en el bar. Olvídate los metales oxidados, aplica Convertir y déjalo como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En San Justo de los perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Venta 093-309-813. Muy solo Clementino. Me parece que le falta acompañantes y bueno, vendrán 2 cambios y niño. Y siguen los reportes de sintonía. El amigo Francisco también en Villa Elisa. Saludos para él reportando sintonía. Un viernes, sí, Gustavito, ya estira, ya viernes hasta ahora. Agradable clima. Va subiendo la temperatura. Dicho, o sea, de paso es bastante extraño este clima. Porque va a subir, sí, va a subir bastante mañana. Va a llegar a 35. Pero atención que el lunes o martes baja nuevamente la temperatura. Parece que el domingo marca un poco de lluvia a la mañana. Ahí nuevamente pronóstico de lluvia, después viene el fresquete, pero ya entre hoy, mañana, la noche, sí, después de este partido ya estuviera espumando. ¿Usted qué dice, José? Sí, señor.
espectacular para tal motivo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Trinidense le gana 1-0 a General Caballero. Eso seguro, Chaco. Pelota para el local. No puede faltar en el equipo el auténtico y original Choriqueso Shorty y los choris de viene la Morcilla Butifarra. Encontrarlos en los salones Shortitzer. Centro de Materiales Santa Rosa, Perotería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Primavera Concepción. Mañana Tembetario y Libertad Villaliza. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Amistosos internacionales que se están disputando en este momento. Chile empata 1-1 ante Perú, mientras que Argentina iguala sin goles ante Venezuela. Se vendrá Marcelo Ferreira porque decíamos que Clementino estaba solo. Sí, Marcelo Ferreira, camiseta 7, se fue Torales. Vamos a ver el otro cambio. Machuca creo que es el otro, sí. Marcos Machuca, el otro que ingresó con el 31. Informó. Personal, elegí la conexión total personal Flow. Quiere el empate el equipo de General Caballero con estas variantes. La pelota le va quedando sobre la zona derecha. Quiere sacar la pelota, pero se complicarse. Va por el medio, recuperando bien. Atención, Trinidense quiere el segundo. Corta bien Machuca, recién ingresado. Va recuperando la pelota cerca del área. Se va metiendo Rayer, segundo en camino. Rayer perdió tiempo. Termina regalando la pelota a Zarza. Aunque va a insistir Rayer. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Electroban cumple 18 años. Algo grande se está preparando y vos podés ser parte. Electroban 18 años contigo. Esta vez vamos más lejos que nunca. Rayer pedía penal para Trinidense. El árbitro le dice que simuló. Se gana la tarjeta amarilla Rayer. Turifaz Max, mejora las respuestas del motor y lo controlas desde tu celular. Conseguilo en Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 km con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Reiterando, señores, el domingo la fortaleza del Pique Sigri en Villeta Ameliano frente a Guaraní, arbitraje de Juan Gabriel Benítez. En el bar Mario Díaz de Ibar y en el Arsenio Orico. El cierre de esta fecha 16 Nacional Luqueño. Giancarlo Juliadosa con Carlos Figueredo en el bar. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. Inscríbete en uno de los programas de la Americana Posgrado. Asterisco 8263 o al 0984-444-037. Unite a la generación Master Madrina Americana. Totalmente golpeado General Caballero por el gol del conjunto veterinarense. El gol y falta ahora. Falta de la Cruz. Se va a ganar la tarjeta amarilla en pleno rostro. El manotazo me parece involuntario en pleno rostro de Arce, amonestado de la Cruz en el equipo local. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Sexta edición de los imbatibles en supermercados Stock. Selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Amonestados Rayer y de la Cruz en esta etapa complementaria en Trinidense. A todo ponele pistón y líquido para Radio Verde Rojo. Pedidos al 093-119-720. Pistón y tecnología en lubricación. Fácil. Marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. El equipo fácil por de los paraguayos. Está cargando con todo el equipo de General Caballero con Marcelo Ferreira. El árbitro dice que hubo falta. Se viene Rayer de contra, pero muy solo. Cortando Eber Fernández. La pelota le va quedando por el medio. Ahora Machuca. Marcos Machuca con la pelota en cara. Machuca desplaza la pelota sobre el lado izquierdo. Pierde ante la marca de Cañete. Pone buena resistencia Cañete. Cierra Molinas. Lateral. Campo rival para Trinidense. Mañana arrancan los cuartos de final de la Copa Mundial Sub-20. A las 17 España se mide a Colombia. A las 20 México se enfrenta a Argentina. Colombia y Argentina los representantes sudamericanos. Sí, señor, los únicos que quedan. Quedó de costado para Trinidense. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera. Acá ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Vuelve la feria de verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. Se viene bien, atención al piso, falta sobre Machuca, reclama tarjeta allí para Gustavo Viera. El árbitro pita la falta, no saca la tarjeta. Tiro libre para General Caballero. Descuentos reales en Catedral hasta 50% a través del 627-7000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Termocalentadores Peiza, gracias a su alta potencia, garantiza agua caliente sin interrupciones. Versiones de 80 y 50 litros. Peiza, una empresa del grupo EPB. Juan Alexander Franco con la pelota, distribuye por el medio para Machuca. Levanta la cabeza, pone el esférico sobre la zona derecha para Vega. Gaspar Vega tiene la pelota
pelota cruzando mitad de terreno, apertura sobre la banda derecha. Allí corre Rodas. Se complicó y perdió ante Zarza. Álvarez para el segundo. Se equivoca en la devolución sobre Zarza. Rodas en la marca. La pelota le queda al arquero Tale. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Trinidense 1. General Caballero 0. Eso seguro Chaco. Otro fiel oyente que está del otro lado reportando sintonía. Edgar Hermosilla nos envía la fotito correspondiente. Manejando y por supuesto escuchando 1080 AM, hincha del Trico, hincha de Nacional. Salud para Edgar. Mano de Ryder cerca del área, tiro libre, peligroso para General Caballero. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Consigo con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Prepara 2 variantes, José Arrúa. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Rosada, con la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosada, habla, no tienda online de casa Rosada. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Se van De la Cruz y Ryder. Tomás Ryder y De la Cruz los que se retiran. Uno de los que ingresa en camiseta 13, Juan Salcedo. Camiseta 13, Juan Salcedo. Y el otro que ingresa, Gaona, camiseta 20. 20 para Gaona. Muy bien, los cambios en el equipo de Trinidense. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. El bar chequeando y confirmado Lindgren, Ni 6, el gol fuera del área, tecnología, experiencia, ritmo que se te pega. Ni 6, especialistas en tecnología. Peligroso tiro libre que favorece que pertenece al equipo de General Caballero. Le va a pegar Teodoro Arce cerca del área, coloca centro, pelota arriba, despeja Vera de cabeza. Insiste el conjunto de General Caballero. Saca Salcedo, recién ingresado al Trinidense. Viernes de B-Power, 20% de descuento en estaciones Shell, pagando con tarjetas de Vito Itaú. Descubrí más en shell.com.py. Cámaras Piquea JMC, robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomar Automotores, JMC Paraguay. Se va metiendo en ataque, va Machuca, la pelota le queda a Arce, apunta a Arce, otro centro amplio para Clementino. No había mano, reclaman un penal, atención, me parece que pueden revisar la acción, Pedía penal allí Gaona para General Caballero Niño. Parecía mano, pero la duda que me quedó era si tenía el brazo pegado al cuerpo o no. Igual se viene la contra Trinidense, a ver qué pasa en esta. Y responde Trinidense de contra con Gaona recién ingresado, saca Molina. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que valora en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Espera, dice el árbitro Niño, Atención con acción de Rodas. De que da en la mano. El tema es que tenía pegado al cuerpo, me parece. En Mendoza da esa mano, le cae en la mano. Para mí no es penal, porque siempre el ejemplo que nos da Federico Ríos, le sacas la mano y está detrás del cuerpo. Pegado al cuerpo, sí, pegado al cuerpo. Para mí no, pero veremos qué dicen desde el VAR. Bueno, deja seguir finalmente el árbitro. No hay penal, señores. Salida para Trinidense. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito, Yavirá Caricia. La pelota le va quedando, atención sobre el sector izquierdo. Aparece ahora Centurión con la pelota para Trinidense, que está ganando por ahora 1-0. Pelota para Sergio Mendoza. Corre Mendoza, cierra Rodas, que recién pedía un penal. La pelota otra vez en poder de Zarza, cortando bien en el fondo. El arquero Tale, salida, pelota para General Caballero. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrano.do.py. Con Recuperar, activa tu energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Buscando Clementino, apunta el 9, pierde la pelota, sale Trinidense. Brasil goleó 5-0 como visitante a Corea del Sur en su amistoso de la jornada de hoy. Corea que será rival de Paraguay el próximo martes a las 8 de la mañana. 5 le hizo la selección de Ancelotti. Brasil a Corea del Sur, pelota para Trinidense. Disfruta Lactoland, disfruta el yogur favorito de todos. Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. Mes aniversario de la Caja Mutual y ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000, créditos desde 5 millones o solicitando tu tarjeta de crédito. Info 218-4000, Caja Mutual. Algo dijo aquí Ovelar, por eso ha amonestado el técnico de General. Ha amonestado aquí el técnico Ovelar, fue otro asistente, no, para mí que fue Ovelar. Apareció el hincha del Canario, dice aguante el Canario, para el amigo Seba. Saludos para él.
está reportando sintonía. No sabía que era hincha del Canario de Recoleta. Que ganó 1-0. Ante Olimpia. Sí, el amigo Seba Porgi reportando sintonía hinchó por el Canario. Darío. Ven a divertirte el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol. El combustible de todos, Copetrol. ¡Vamos! Luego del ataque de General Caballero, atención, marcamos el tiempo de juego porque es prometedor este avance. Barça al piso, falta. Le van a sacar la tarjeta a Cañete, el árbitro cerca, tarjeta amarilla para Cañete. Tiro libre que corresponde a General Caballero. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica. Correcto. Trinidense le gana a General Caballero 1-0. Eso seguro, Chaco. Pensamos que era Cañete, en realidad Salcedo le ha amonestado. Tiro libre cerca del banderín para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Pasó de 5 minutos en campo para que reciba su tarjeta allí. Es como que estamos llamando listas. Están apareciendo del otro lado para el chico del monitor también. Ahí es el monitor correspondiente, Facu. Saludos para él, reportando sintonía, Facu. Y se va aproximando General Caballero tratando de emparejar el partido. Prueba los ketchup y mayonesa de casa, ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Atención, centro, está Ferreira afuera. Afuera Ferreira que solo saltó y cabeceó Marcelo Ferreira. Chance clarísima que desperdicia el delantero de General Caballero Niño. De no creer, a lo largo de la noche todas las chances que ya entre el primer tiempo y este segundo fue desperdiciando el equipo de General Caballero. Clementino tuvo algunas ya en el primer tiempo. Aquí se toma la cabeza, no lo puede creer. Se entró con mucha rosca. Se anticipa todo Ferreira. Llega al cabezazo, pero se va cerca del poste izquierdo. Desperdicia una magnífica chance de llegar a la igualdad cuando se vendrán dos variantes más del lado de Trinidense. Prepara cambios el local. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria fabrica Organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Fernando Romero es uno de los que se va para que ingrese Báez. Ronaldo Báez, camiseta 11. Y el otro que se va es Zarza. Pedro Zarza se retira, al igual que Romero, y termina ingresando, vamos a confirmar allí, el 33, Gauto, Nelson Gauto. 33 para Nelson Gauto. Entonces a la cancha Ronaldo y Gauto. Allí están los cambios en el local. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, sales difíciles, empieza a vender con Mango. Descarga la app. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. Está cargando con todo el conjunto de Trinidense con el recién ingresando Gauto. Piden córner, Novix el asistente, pelota al fondo, tiro de portería, es para la visita. El domingo por los cuartos de final del Mundial Sub-20, Estados Unidos se mide a Marruecos a las 17 y a las 20 Noruega se enfrenta a Francia. Señores, pelota para General Caballero. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero. Altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. No se rinde General Caballero, pero sabe que se le está agotando el tiempo. Se complica la tabla de promedios. La pelota le va quedando sobre el costado izquierdo a Teodoro Sebastián Arce. Pierde la pelota, gana un lateral. Carga con todo el propio Arce, juega de manos. La pelota para Jiménez. Va por arriba con Marcelo Ferreira. Busca a Clementino. Saca como puede Centurión para Trinidense. La clínica CPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología punta. Contactar 0991-728-56. SPS Medicina prepaga con el respaldo de Gómez y Parra. Unisal, sede Central de España 330 San Lorenzo. En filiales en Ambareque, Peteita, Huácaro, en el Oviedo. Villarrica, Caguazú, Ciudad Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Gaona con la pelota pierde ante la marca de Jiménez. Jiménez con la pelota descargando para Rodas. Sube Rodas sobre la banda derecha para el equipo de General Caballero. Rodas levanta la pelota, corre Clementino. Clementino baja para Jiménez. Sobre la presencia de Otto Queñezón. Este laxo complementario. Machuca para Ever Fernández. Pierde Fernández, saca Salcido. Por las eliminatorias europeas rumbo a la Copa del Mundo, hoy Alemania goleó por 4-0 a Luxemburgo. Irlanda del Norte le ganó por 2-0 a Eslovaquia. Francia goleó 3-0 a Azerbaiyán, mientras que Ucrania en un partidazo le ganó 5-3 de visitante a Islandia. Islandia, ¿eh? ¿Se acuerda de Islandia en su momento cuando fue el boom? Johnson y compañía. Johnson, sí. Enrique Lugo, saliendo del curso, creo que está en el curso del círculo. Aguante el Quelito, dice, a pesar de haber descendido. Fanático del Quelito, Enrique. Fanático de River, maneja la estadística también al dedillo, así que
Abrazo para el colega y amigo Enrique Lugo, reportando sintonía del otro lado. Y eso que miraba sus cálculos, nos falta uno, nos falta dos. Llegó la última fecha y el Quilito se fue. Increíblemente, estuvo cerca, frente a Resistencia. De quedarse, pero no se dio. Y se extraña ese grito en primera. El Quilito. El Quilito. ¿Te agradó o te viste esa preferencia? Bravo. El Quilito allí, por supuesto, en su terreno, en su casa. Saque de meta para Trinidense. También ahí por las eliminatorias europeas, Kosovo y Eslovenia empataron 0-0. Suiza de visitante le ganó a Suecia por 2-0. Bélgica empató sin goles ante Macedonia del Norte y Kazajistán goleó 4-0 a Liechtenstein. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros acto indica Jorge. Trinidense 1, General Caballero 0. Eso seguro Chaco. Y River está en cuartos de final de la Copa Paraguay. En instante con Darío vamos a repetir de vuelta los cuartos de final de la Copa Paraguay que ya tienen fecha y también escenario cuando va Álvarez, tiro de esquina para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 1-0 para el local que quiere liquidar el Brito. Los cuartos de final de la Copa Paraguay se van a empezar a jugar el próximo martes 21 de octubre, 18:30 en el Gunter Fogel. Tembe Tarú se va a enfrentar a 2 de mayo. Dos partidos para el miércoles 22. A las 17, Nacional ante 12 de octubre en la Arboleda. Y a las 19:30, Guaraní ante River Plate en el Arsenio en el Erico Galeano, decimos bien. Guaraní River en el Erico Galeano, 19:30 horas, el día miércoles 22. Y el jueves 23 en el Luis Salinas de Itagua, 18:30 el partido para Cerro Porteño ante General Caballero. Señores, allí están entonces los emparejamientos, días, horarios de los cuartos de final de la Copa Paraguay. Con el córner de Álvarez, carga Trinidense, disparo al arco de Gaona, más lejos afuera. Sigue teniendo chances Trinidense y está dilapidando, niño. Sí, así como en el anterior, todo ese cabezazo Ferreira para General Caballero y la chance de llegar a la paridad. Aquí desperdició lo que parecía ser el segundo, Neymar, que quedó en el apodo nomás lo de Neymar en su momento, porque en esta no hizo bien en los deberes Álvarez cuando sacará amarilla. Pensé que iba a ser roja. Amarilla en esta para Molinas, esta dura entrada. Molina, de hecho, ese paso fue el hombre de la mano para el penal en este segundo tiempo que después convirtió Fernando Romero. Es tiro libre para Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que Loren, Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido de Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Está sentido en el piso allí Gaona, Molinas amonestado, fútbol paralizado, señores. Ganando por ahora Trinidense 1-0. Con Tokio te queremos ver grande, Albi Roja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Por tiene etiqueta negra la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el acaricio litro y fruta tu jugo favorito. Yavirá Caricia. Sigue cortado el fútbol. Le piden a la sanidad justamente veterinaria que lo puedan retirar a un costado del futbolista veterinarense que ahora se va recuperando. Tiro libre para el local. Unisal C, Central España 330 San Lorenzo, Filiales en América, Petecta, Guacorón, El Oviedo, Villarica, Cabasucio, El Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo picante tradicional. O pizza calidad desde su origen. Y como nos está escuchando Blas Antonio Serofini, ambulando Blas Antonio, recaudación. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Un clásico se llama Blas Antonio Serafini. La recaudación en Trinidad, 2.360.000 guaraníes. Esto no le paga ni el sueldo a uno de los jugadores de Trinidense. Trinidense, General Caballero, 2.360.000 guaraníes por 123 pagantes. Ingresantes 336 en Trinidad. Así mismo, David. Con suerte compraba ahora 5 pelotas, ahora con esa plata. Es pelota para la visita. Amaro B6 lujo, elegí la fuerza desde $49.900, cuota $690. Hace tu test drive terreno en esa redes @Volkswagen Paraguay. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Molinas con la pelota, levanta el esférico para Clementino González, bajó para Marcelo Ferreira, no va a alcanzar. El que llega es el arquero Dufour, señores. De a poco se está yendo el partido en Santísima Trinidad, sí, niño. Sí, ya se escucha, Gustavito. Viernes, ya termina. A ver qué pasa. 3 litros tomás de verdad. Agua, señorita. Pelota para Trinidense. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton a comer respaldo total. En Bristol, precios locos. Samsung A16, 18 cuotas, 79.000. Televisor Windows 50 pulgadas, 18 cuotas, de 234.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Se le acorta el tiempo a General Caballero, desesperado por empatar el partido. La pelota le va quedando a Ever Fernández. Levanta la cabeza, pone el esférico. Allí aparece cerca ahora Vega. Apunta Vega, mitad de terreno.
Clementino. Va a elevar el esférico. Buscan a Marcelo Ferreira, también a Clementino. Intenta bajar el 9. No llega la pelota. Arce algo cansado. Despeja Cañete. Mañana a las 15:45 por las eliminatorias europeas rumbo a la Copa del Mundo. Portugal va a recibir a Irlanda, Italia va a visitar a Estonia y España será local ante Georgia. Muy bien, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio carita litro exacto indica Jorge. Señores, Trinidense 1, General Caballero Sino. Hizo seguro Chaco. Estamos con la información. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. Se viene Sánchez, Ayrton Sánchez. En un partido fue titular. Ahora se va Molinas, el lateral. Ayrton Sánchez por Molinas. El cambio, la variante del lado de General. Quedó sentido Viera en Trinidense. Desde los viños de Alamos en Mendoza, que acopa su brindis por la amistad, representa distribuye productos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. En Rumbos estamos para cuidarte, hacer tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Otra vez se corta el fútbol. Sentido Gustavo Viera. Lo van a retirar al volante de Trinidense. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para el 1 de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 029-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Préstamo personal de Banco para un viaje, una refacción o comprar lo que quieras. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. Recordando, señores, la victoria, el triunfo de Recoleta en Itagua en Luis Salinas 1-0 frente a Olimpia. Que por ahora Trinidense supera a General Caballero. Sentido Viera. Lo están asistiendo al volante defensivo de Trinidense. En el Abrazo Supermayorista tenés beneficios todos los días con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Redes @el Abrazo Supermayorista. Los fines de semana con tus compras 20% de descuento con Corre Débito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Me parece que le queda un cambio, Le queda un cambio justito porque ya no daba más. Aquí era un futbolista de Trinidense y efectivamente ingresa David Villalba. David Villalba, camiseta 3. Para el defensor de Trinidense se fue Gustavo Viera, ya lesionado, extenuado Viera para el ingreso de Villalba. Informó Personal, elegir la conexión total, personal Flow. Villalba entonces por Gustavo Viera. Esto de a poco se está yendo, señores. La pelota le va quedando ahora sobre el sector izquierdo. Se va metiendo Mendoza para el conjunto local. Quiere marcar el segundo Trinidense y liquidar definitivamente el pleito. Va Mendoza, levanta la pelota sobre el carril izquierdo. Aparece con la pelota, quiere girar, pero no logra hacerlo. Álvarez quiere ganar fondo de cancha. Pelota que pega en Sánchez. Es saque de costado cerca del banderín para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Busca liquidar el pleito el equipo de Rúa. En la próxima fecha, Trinidense irá de visitante al Deportivo Luqueño y General Caballero va a recibir al Atlético Tembetaru. Muy bien, entonces, la próxima fecha contempla el clásico, Darío, ¿es así? Sí, señores, la próxima fecha, el domingo 19 a las 17:30 en la Nueva Olla, Cerro Porteño va a recibir a Olimpia, no tradición del Superclásico. Muy bien, dice. Lo que siempre dicen, ojalá que se dé lo que siempre dicen, que el que está peor gana, ojalá que sea así. Y está don Ever Hugo Almeida, entrenador de Olimpia, para lo que se viene justamente el Superclásico el próximo fin de semana en la Nueva Olla. Saca Sánchez para el equipo de General Caballero. Embutido Fran chorizo con queso parrillero matambrito en la línea libre de gluten. Disfruta con Francia el sabor de la felicidad de alentar la selección. En Villeta, zona residencial, salida de rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. La pelota le va quedando sobre el costado izquierdo. Avanza General Caballero con Fernández. Eleva el esférico para Clementino. Baja Marcelo Ferreira. Mendoza anticipa y saca con la zurda. La pelota le queda a Álvarez, contragolpea. Ronaldo va de segundo en camino. Va Ronaldo. Pase a profundidad, pero no entendió la descarga Gaona. Y esa que demite para General Caballero, que sigue teniendo vida, niño. Era chance aquí importante, pero para el hombre fantasma fue el pase para nadie al vacío. Allí esa conexión Gaona con Ronaldo. Perdió Trinidense lo que pudo ser el segundo. Sí, armaban bien esta contra, porque con cierto desorden busca, quiere General. Me parece que en el primer tiempo estuvo más claro con la pelota y con algunas chances que no logró aprovechar. Es cierto, en este segundo tiempo un tiro libre y ese cabezazo de Ferreira. Aquí una posición más o menos similar a ese momento, el tiro libre del centro del cabezazo de Ferreira. Volverá a cargar Teo Arce. A ver si aquí, cómo anda el potencial aéreo, a ver si llega a la igualdad. Vendrá el centro de Arce, balón bien arriba, salió Dufour, que mal salió el arquero, está a las manos otra vez de Dufour, no se puede creer, Dufour salió en falso, Clementino el cabezazo, y allí estaba el arquero reaccionando de vuelta. Qué chance pierde General Caballero, niño. Mala salida de Dufour, no aprovechó General Caballero, allí un cierto desorden en el fondo y al final el rebote le queda nuevamente en las manos
a Dufour aquí, que en esta tuvo una salida en falso. Desaprovechó General, que sigue buscando, insistiendo por cómo está el partido. Merece la paridad, pero ahora la verdad no logra concretar. Señores, gana 1-0 local. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Trinidense le gana 1-0 General Caballero. Eso seguro Chaco. La realidad que le falta puntería a General Caballero, que va con Clementino. No puede rematar, increíble las chances que viene dilapidando General Caballero. Franco levanta la pelota, viene arriba. Intenta Sánchez sobre el costado izquierdo. Vino la marca de Gauto, pelota para Ronaldo Báez. Cierra en el fondo, Vega para la visita. Bartatón 2025, cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Mil empeño, Pentarreloj, Coches de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Carvalho Concepción, mil empeño. Vamos hasta los 55 más. La pelota, señores, le va quedando por el medio a Juan Alexander Franco. Franco descarga para Bachuca, va al zurdo. Abertura sobre el costado izquierdo. Allí tiene a Ayrton Sánchez. Deja la pelota para Arce. Encara a Arce, va al piso, resbala, perdió el esférico. Y Gauto falta sobre el mismo. Arce y la falta, amonestado Arce. Tiro libre para Trinidense. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Pareja López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Ya se juega descuento, señores. Pelota para el equipo local. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo de los perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Venta 093-309-813. La pelota le va quedando, señores, en mitad de terreno. Ahora Gauto. Sigue reclamando Arce allí. Gauto quedó en el piso. Bueno, se entiende que también algunos futbolistas de Trinidense están muy cansados, pero siguen reclamando los de General Caballero, entendiendo que están haciendo tiempo. Salida para el equipo local. Shorty Beef, la mejor variedad de cortes, costilla, tapa, cuadril, colita, cuadril y mucho más. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, con la garantía de la cooperativa Shorticher. Centro Material de Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Oro Primavera, Concepción. La pelota le va quedando a Vera, Juan Vera. Pelota viene arriba, le queda el esférico a Álvarez. Valdés aguanta la marca de Sánchez. ¿Qué dice el asistente? Banderina arriba, saque de costado. Pelota para Trinidense, se está yendo el fútbol. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Electroban cumple 18 años, algo grande se está preparando y vos podés ser parte. Electroban 18 años contigo, esta vez vamos más lejos que nunca. Señores, se va el juego. La pelota sobre la banda derecha de Cañete. Cañete tocando para Álvarez al piso, le queda el gol a Ronaldo. Tira. Gol, 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 gol. De Trinidense, liquida el pleito local, liquida Ronaldo Báez. Decíamos jugado en ataque, estaba la visita General Caballero, contragolpea Trinidense, pase del 10, milimétrica la asistencia de Álvarez. Ronaldo Báez allí dentro del área, gira, dispara por bajo, potente contra el poste derecho, no llega Tales. Señores, aquí en el Martín Torres, fecha 16, Trinidense 2, General Caballero 0, Ronaldo Báez para el local. Monumental. Cruzado al poste derecho de Batoski, que reclama allí. Y sí, aquí todo el mérito de Álvarez, que fue, luchó, peleó. Él después le cede la pelota a Ronaldo. Tantas posibilidades, tantas chances tuvo el equipo de General Caballero, no logró concretar la paridad. Y al final Trinidense, que también tuvo sus posibilidades para marcar el segundo, liquida casi ya en el cierre de partido. Un marcador importante para escaparse un poco de Olimpia del acumulado y también para ir sentenciando a poquito la situación de General Caballero, que cada vez comienza a tener rótulo de intermedia encima el equipo de Mallorquín. Momento del gol. 47 minutos, segunda etapa. Esto se va, señores, le quedan un minuto al juego. Pelota para Trinidense. Complete y convertir tu pick-up en tu propio campamento. Tecnología Drop Stage. Son livianos, resistentes y fáciles de montar. Ingresar a imar.com.py. Lleva tu Mitsubishi de 200 kilómetros con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Sacando Tales, la pelota le va quedando a Arce, que está amonestado. Tienen que cuidarse, casi reaccionarse.
Saca como puede Salcedo, que también tiene tarjeta amarilla. La pelota para Ever Fernández por el medio. Descargando en Vega. Apertura sobre la banda derecha. Allí corre, se muestra con el esférico Machuca. Se va al juego Machuca y la salida para General Caballero. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. En Wizard Discoteca 420.000 llevas tu curso Wizard, clases presenciales online. Infórmate al 0182753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio careta de litro exacto indica, corre. Señores, Trinidense 2, General Caballero 0. Y su seguro Chaco. Mira su cronómetro el árbitro del partido. Esto se acaba. Final. Final del juego, final del partido en el Martín Torres en Santísima Trinidad, fecha 16. Lo ganó el local. Lo ganó Trinidense 2, General Caballero 0. Relato Jorge Casal. Comentario final de Jorge el Niño Sosa en una presentación de Quitadol para que hablar en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Cebellálame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Lo termina liquidando allí en el cierre del final con el gol de Ronaldo Báez, porque el partido seguía abierto a pesar de ese 1-0. Tenía chance, tenía posibilidad de General Caballero con cierto desorden. Buscó el cabezazo de Ferreira. En el primer tiempo sí, un par de posibilidades de los plays de Clementino. Hay una clarita de Clementino sobre el travesaño de no creer. Y esto como que va sentenciando a General Caballero definitivamente este marcador. Gracias a ti por el cargador correspondiente también que nos prestó. Sí, la señora Raquel, fanática trinidense. 2-0 con el gol primero de Romero de penal. Se abre así el partido con ese salto allí, el brazo arriba, brazo abierto dentro de lo que significó el penal correspondiente. Y el 2-0 a favor de Trinidense. Primero con Báez de penal, mejor dicho, con Romero de penal, y luego con Báez liquidando ya con ese tiro cruzado al poste derecho para decretar de esa manera el segundo para Trinidense. Y un resultado que uno mira siempre a General bastante duro porque luchó